Daza, que tenía 20 y tantos años, era una auténtica estrella. No una película o televisión, sino su facultad. ¿Pero qué? Periodismo. En la VUZ líder del país. Y brillar en las pantallas azules podría convertirse en el siguiente paso para una chica ambiciosa. Porque de esta facultad surgieron aquellas que muchos ahora llamamos estrellas. Presentadores de televisión famosos, periodistas. Dasenka tenía la firme intención de construir una carrera exitosa. Aunque no se puede decir que una cabeza tan linda pueda tener pensamientos serios. Por fuera, era una rubia en miniatura con cara de muñeca y una sonrisa. Atrajo la atención de todos los que la rodeaban como un imán. Ella provocó las miradas de los chicos y los susurros de celos de las chicas. A Daza le iba bien y los caballeros intentaban conquistar no a cualquiera, sino a aquellos que tenían un estatus más alto y más dinero. Y así, por tercera semana, conoció a Ideal, con Kirill, hijo de padres muy ricos. TF, chicas, no importa cuánto las miren, no importa cuánto les quiten al chico, no importa qué tipo de golpe darían. Le susurró con voz rancia a sus amigas. Él mismo no me va a dejar. En el restaurante, todo está lleno de gente, que no tiene nada que ver, y que no tiene nada que ver con hombres blancos, perros y amigos. ¿Qué es esto? Entonces es cuando de los productos habituales, maldita sea lo que hacen, dijo Daza con un sentido de superioridad como dueña de un conocimiento secreto. Tienen pan en forma de espuma, espaguetis de naranja, ensalada en forma de salsa, la carne parece un pastel y el café es duro. Todo esto es, por supuesto, inusual, pero de alguna manera extraño. Y el dinero de los locos lo vale. Es bueno que Kirill no sea codicioso conmigo. Daza no estuvo de acuerdo en enfatizar su propia importancia una vez más, y al mismo tiempo. Es necesario mantener la política en varios auditores, eliminarlos y eliminarlos. Por lo general, no es necesario que las mujeres se acerquen. Chicas, es hora de irse, dijo en voz baja Serga. Era el jefe de su grupo en Sorfaki. Estudiantes de los departamentos de radio y televisión, que acaban de comenzar su tercer año de educación. Este chico tranquilo se aprovechaba del respeto de los estudiantes. Estudiaba bien, siempre era educado, disciplinado y responsable. Sabía cómo manejar situaciones controvertidas, es decir, como el jefe estaba absolutamente en su lugar. Solo tenía una debilidad, Daza. Todo el mundo lo sabía. Él estaba enamorado de ella desde hacía mucho tiempo y estaba absolutamente desesperado. Después de todo, era imposible imaginar a su pareja. La brillante y enérgica belleza de Daza simplemente ahogó al flemático Serioza con sus discretos rasgos faciales. Pero solo que el hocico y la nariz le añadió un poco. La niña conocía perfectamente los sentimientos de la vejez y usó hábilmente el ambientador. No le dio ninguna esperanza directa, pero siempre estuvo interesada en la coquetería. Y constantemente preguntaba. En busca de ayuda por diversos motivos. Por ejemplo, para ayudar en el convento, para ayudar en el dormitorio o para ayudar con el traslado de cosas a un apartamento separado, que, según la leyenda, las niñas fueron llevadas por sus padres. De hecho, Daza vivió con éxito a expensas de sus amantes ricos, en muchos sentidos, no porque fueran varios a la vez. Simplemente se intercambiaron tan rápido que incluso las amigas más cercanas de Daza se sintieron confundidas por su nombre, sin tener tiempo de recordar el siguiente. La propia Daza no vio nada sospechoso en esto. Ama de llaves, captó con calma las miradas de las abuelas sentadas en el banco de la entrada. Además, suele ser agudo en la lengua de las mujeres mayores, en este caso, ni siquiera se encontraron las palabras adecuadas para ella. En silencio, con valentía e incluso con un ligero horror, miraron a la chica que se comporta tan descaradamente. ¿De qué me avergüenzo? ¿Y quién? ¿Plantas viejas de pimiento? ¿O jóvenes compañeros de escuela? Sí, me envidian todos. Ellos mismos no pueden atraer a un hombre, solo pueden beber. Entonces Daza explicó su posición en conversaciones con sus amigos más cercanos. Sobre la gente, por supuesto, ella no se permitía esas palabras. Ella no se comportó como un chico, sino de niña, educada, siguiendo las reglas de comportamiento adoptadas en la alta sociedad, como ella misma se consideraba. Se consideraba un tipo especial de sangre azul, que está permitida por lo que no está permitida por los plebeyos. ¿Cómo podría un serga inteligente enamorarse de esta hipocresía? Solo queda por decir el mal amor. Quedó fascinado por la imagen que vio en el examen de ingreso. Los abiturientes de la carpela escribían, se detenían, pensaban, mordisqueaban las plumas, y ella seguía escribiendo sin prisas y sin ponerse nerviosa. El sol de verano iluminaba su cabeza. Los rayos brillaron a través de los mechones blancos que habían sido arrancados de la cola,
cayendo sobre su mano y cubriendo su rostro. Parecía como si la niña brillara. Eso es lo que significa una cabeza brillante. Con una sonrisa, pensó el entonces amado Serga. Estaba tan encantado con la bella desconocida que apenas le quitó los ojos de encima para terminar su trabajo. Después del examen, cuando los estudiantes, habiendo aprobado el examen, con una sensación de alivio corrieron detrás del público, quiso acercarse a la niña, pero no encontró el motivo. ¿De qué se arrepintió de los 2 meses que pasaron antes del inicio del estudio? Pasó la competencia. ¿Pero podría el extraño? No sabía el apellido de la niña, por lo que no pudo consultar la lista de quienes ingresaron. Mayor fue su felicidad cuando en septiembre, en la primera cita, vio a su princesa. Aquí Sergei no se confundió, después de la conferencia apareció, conoció y, se puede decir, más a Dasa y no se fue. Dasa incluso tuvo una cita con él. Incluso porque fue increíble para ambos. Serga no estaba del todo seguro de que la niña estuviera de acuerdo, pero decidió probar suerte y hacerle saber de esta manera sus sentimientos. Invitó a Dasa al teatro y ella no se negó. La niña también se sorprendió, porque el caballero no era de su gusto, demasiado frágil, demasiado pobre en sus estándares, pero útil, pensó Dasa, preparándose para el espectáculo. Un chico lindo, le brindaré buenos recuerdos de esta noche, de alguna manera le resultará útil. La chica era bastante cínica. Su plan funcionó, Serga quedó encantado con la compañera, su elegancia y su sentido del humor. Y se enamoró aún más, aunque esta fecha se convirtió en la primera y única. Entonces Dasa mantuvo al joven a distancia, pero no dejó de comunicarse, al darse cuenta de que no podía encontrar un segundo amigo tan confiable, especialmente entre los hombres. Percibieron a la niña como una consumista, pensando más en su satisfacción que en las necesidades de Dasa. Al final del tercer año, Seriosa y Dasa habían establecido relaciones. Él ama en silencio y ella lo permite. Y Serga, a su vez, también le permitió mucho, solo que con un signo menos. Falta de atención e irresponsabilidad hacia él, terquedad en la comunicación con otras personas, comportamiento frívolo con saltos de cama en cama, pero una vez la paciencia estalló incluso en él. Dasa comenzó una novela con una maestra. Toda la universidad estaba cuchicheando sobre esto. Ningún joven profesor perdió la cabeza ante una joven alumna, sino que la esperó cerca del auditorio, en los descansos entre clases. Por las noches se les veía en el restaurante, en la ópera o paseando por el parque. Es de destacar que enseñó filosofía, pero toda su razón y pensamiento analítico parecían haberse perdido. Ingenuamente, enamorado, miró al joven compañero, sin creer en su felicidad. En lo cual, sin embargo, nadie creía, conociendo la reputación de Dasa. Y ella misma no entendía del todo, ¿por qué dedicar tanto tiempo a un hombre que no es prometedor para ella? Él no era su círculo en absoluto. Por supuesto, ella estaba interesada en hablar con él, estaba lamiendo la atención de una persona inteligente. Mi querido filósofo. Entonces ella lo llamó sin nombre. Tenía su apartamento y un salario sólido como profesor. Pero Dasa no fue suficiente para esto. Le esperaba una existencia inquieta y cómoda. Y quería vivir con amplitud de miras, conseguir todo lo que quería y más rápido. Durante aproximadamente un mes, el molino de viento con su propio secador de polvo, pero un secador de aire para adultos, tal vez duraría más, pero conoció a Kirill. Es él, el amor de su vida. De alguna manera incluso un poco condenada, pensó al ver por primera vez a una rubia de ojos azules. Sucedió por la noche en el club, donde Dasa invitó a una amiga a su cumpleaños. La niña se negó lo mejor que pudo. Ella no quería estar activa en absoluto. Al principio tuvo un día ajetreado en la universidad, luego tuvo una velada tormentosa con el profesor, que no estaba en disputas filosóficas. Por la mañana era necesario levantarse temprano para las conferencias, pero la amiga dijo que tenía un aniversario, que había estado actuando durante 20 años y que se sentiría muy ofendida si Dasa no estuviera en un día tan importante. Tenía que irse. Por lo general, Dasa era una entrometida en la empresa, pero esta vez la cansada simplemente se sentó en el bar tomando un cóctel mientras sus amigas bailaban. Entonces Kirill se sentó junto a ella. Palabra de la palabra, y por la mañana se separaron con buenos amigos, acordando encontrarse por la noche. Dasa estaba feliz. Le pareció que por fin había conocido al hombre de sus sueños, de lo que se lo informó a su querido filósofo un par de horas más tarde. Pero el hombre lamentó mirar. Su acogedor mundo se derrumbó. Incluso el día anterior, tenía una belleza joven y lujosa, construida, aunque con un plan peligroso para la vida futura en común, y, en un momento la felicidad desapareció. Junto a Dasa, que desapareció de forma transferible y en el sentido literal de la palabra. Ella no se presentó en la universidad, no contestó su teléfono.
El profesor simplemente decidió escapar de la realidad del pueblo ruso. Estaba borracho. Al principio vino a buscar un par con olor, luego no estuvo en la clase sin previo aviso. Luego llegó a la universidad en tal estado que simplemente no tejía. La dirección sufrió esta desgracia durante un mes y lo despidió. Además, sus huellas se perdieron. Hubo rumores de que no se había recuperado del golpe, no encontró un trabajo digno y el vigilante nocturno le pagó de más. Dasa fue condenada por todos, incluso por Serga. Los ojos eran demasiado agudos, llenos de irresponsabilidad y falta de sentido de la niña. Era obvio que no estaba familiarizada con el remordimiento de la conciencia. No le importaba estar pisoteando el corazón de una persona. Disfrutó de su nuevo romance con Kirill, quien le llamó la atención con carteles, y muy caros. Luego, en otoño, encargará un ramo exclusivo de tulipanes. Que abriría una boutique con nuevas colecciones de moda y compraría casi todo. Los mejores restaurantes, fiestas geniales. Parecía que el mundo entero estaba a los pies de Dasa. Al ver esto, Serga comenzó a pensar si su elegido era bueno o no. Como todos los amantes, intentó encontrar al menos alguna excusa para su comportamiento, pero le salió mal. No importa cuánto lo retuerzas, Dasa hizo un trabajo terrible. El joven decidió darse tiempo para pensar. Dejó a la niña, la ignoró en la universidad, nunca volvió a llamar y nunca más se preocupó por ella. Sin embargo, Dasa, aparentemente, ni siquiera se dio cuenta de la desaparición de su fiel caballero. Kirill estaba demasiado confundido con ella. Ella se despertó y se quedó dormida pensando en él. Y ella no sabía nada sobre él. ¿De dónde sacó el dinero para entretenimiento y regalos lujosos? No está claro. Oficialmente, no trabajó en ningún lado. Fue muy amable al hacer preguntas sobre esto. Sus padres eran dueños de una agencia inmobiliaria y ganaban mucho dinero. Pero apenas le dieron dinero a su hijo para regalos caros para niñas. Fue un poco sospechoso. Pero Dasa no estaba contenta con eso. El dinero está aquí, la atención está aquí. Estaba satisfecho con la chica. Fue bueno hasta ahora. Pero mientras los hilos no se rompan, el fin de la vida fácil de Dasa llegó un mes después. Seriosa, seriosenka, mala, muy, ¿por qué todas? Dasa estaba llorando por teléfono, estoy muy mal. Serga se sintió ofendido por un discurso tan afectuoso. Dasa nunca lo llamó así, en general, no estaba inclinada al sentimentalismo ni a las palabras amables. Pero la sorpresa rápidamente se transformó en preocupación. El discurso inconexo de la niña se mezclaba con susurros. Ella no pudo explicar lo que pasó. Y eran las 3 de la madrugada. En ese momento llamaron para no solo charlar. La conversación claramente no duró hasta la mañana. Dasa, ¿qué pasó? ¿Dónde estás? El joven intentó obtener respuestas claras. Pero la niña solo roncaba y algo ininteligible zumbaba. Parece que estaba borracha. Ya vuelvo. Espero que estés en casa. Abre la puerta, decidió el joven con decisión, para poder resolver la situación más rápido en el acto. Seriosa no tuvo más remedio que pararse debajo de la puerta de Dasa. Estaba abierto. En el apartamento reinaba el silencio, la penumbra. Las velas estaban encendidas en la habitación, sobre la mesa de servicio de 2 camas. El haz de luz solo entraba desde el baño. El joven fue allí y encontró a Dasa. Ella estaba sentada en el suelo, cerrando los ojos y la sangre corría por sus manos. Había unas tijeras de manicura, un cuchillo y, no sé de dónde venía la hoja de una vieja hoja de afeitar, que ahora se usa muy raramente, y todo esto también estaba en la sangre. Dasa, Dasa. El chico empezó a frenar a la chica. Ella no reaccionó. Su cabeza cayó hacia un lado y su cuerpo se arrastraba cada vez más hacia el suelo. Seriosa tomó el pulso en las muñecas sangrantes. Estaba vivo, exhaló. Estúpido, ¿qué has hecho? Hola, buenas noches, por favor envía una ambulancia al Boulevard Gogol. El Gogol de bronce en el Boulevard fue un testigo silencioso de cómo la pérdida del conocimiento de Dasa fue trasladada de la violencia a la ambulancia. Y no le importa lo que esté pasando aquí, cuántas situaciones similares vio en el mundo en 70 años que vale la pena. Observó todo esto sin previo aviso. Por alguna razón, pensamientos tan extraños vinieron a la cabeza de Seriosa, enredados en los acontecimientos nocturnos, somnolientos e inimaginables. El monumento se encontraba al final del bulevar y estaba de espaldas a él. Al parecer, es por eso que al joven le pareció que Gogol se mostraba indiferente a los acontecimientos que sacudieron al joven hasta la médula. Dasa pasó un mes y medio bajo la supervisión de médicos. Luego la trasladaron al psiquiátrico, como hacen con todos los que intentan suicidarse. Allí tuvo que celebrar el año nuevo. Ella no olvida esto.
Las vacaciones en un hospital psiquiátrico, bromeó Daza en una conversación telefónica con Seriosa. En ese momento, la niña ya había encontrado la fuerza para volver a sonreír. Para no provocar a los pacientes por su uso no estándar, por el mismo pensamiento, las bolas se colgaron debajo del techo y, por si acaso, no de vidrio, sino de plástico. Particular asombro causaron los rodillos que se encontraban a lo largo de las paredes de los pasillos del departamento. Fueron todos con cariño y mimo, en forma de una lluvia de papel de colores vivos. Daza fotografió todo esto por teléfono y envió aretes. En tal comunicación telefónica, ahora ella estaba en el hospital todos los días. A los visitantes no se les permitió ingresar al hospital. Hubo cuarentena, por lo que las llamadas y los mensajes siguieron siendo la única conexión con el mundo normal. Incluso solo Seriosa estaba en contacto con ella. Como si hubiera estado protegida de la vida anterior de amigos y conocidos. Por la mañana, la niña le envió al joven una fotografía de un desayuno en el hospital. Durante el día, fotografió la vista desde fuera de la ventana, sus pastillas. Sí, en realidad todo lo que a ella le parecía significativo. En una aburrida vida hospitalaria. En el hecho de que Seriosa reaccionó de inmediato a sus mensajes más estúpidos y sin importancia, encontró consuelo. Después de todo, ella era muy necesaria para alguien, pero al menos para alguien. Hasta el final, Daza no le contó nada a Sergei sobre lo sucedido esa terrible noche en la que la encontró sangrando. Él mismo no preguntó, temiendo causarle malos recuerdos y sacar a Daza de su estado actual. No muy estable, a pesar del buen humor de la niña. La niña habló ella misma. El día que le dieron el alta del hospital resultó que no había nadie que la llevara. Todas las amigas estaban ocupadas y no había familiares en la ciudad de Udaz. Los padres vivían en Rybinsk. Banco, vino al rescate como siempre, ayudó a cargar las cosas en un taxi, la acompañó y llevó todo a la casa de la niña. Tienes una pelota aquí, espera. El joven miró dentro del frigorífico mientras Daza clasificaba las bolsas del hospital. Quizás compremos algo de vino. Celebremos tu regreso a casa. Gracias, Serios, me ayudarás mucho. No tengo fuerzas, algo se oscurece en mis ojos. Los médicos dijeron que la ferritina es baja, es decir, que no hay reservas de hierro en el organismo. Bueno, eso es todo. Hubo tal pérdida de sangre. Por favor, compre trigo sarraceno y algo más que contenga mucho hierro. Oh, esa es una leyenda sobre el trigo sarraceno, se rió el joven. Podrías freír galletas con frijoles. Hay mucho hierro ahí. Y, sobre todo, en sésamo y algas. Miremos en internet. Seguramente encontraremos alguna receta de ensalada exótica con sésamo y marisco. Y cocina interesante y te beneficiarás. Debajo del marisco compraré vino blanco. Vamos sin vino. Ella dijo, Daza, no puedo. Y sobre la ensalada, estoy de acuerdo. Ve a la tienda, buscaré una receta y te enviaré una lista de qué comprar. Este día, Seriosa y Daza tuvieron una larga vida matrimonial. Discusión del menú, salida a la tienda, cocina conjunta y, de hecho, almuerzo o cena. Llevó a los muchachos temprano a las 5 de la tarde. Justo en el horario del hospital, Daza se rió mientras lavaba los platos. Faltaba solo una hora tranquila para la cena. Estuvo en nuestro hospital desde las 3 de la tarde a 5 de la tarde. Es inusual que no te haya tomado una foto de la comida. Ya tengo un reflejo ahí. Necesito enviarte informes. Gracias nuevamente por su apoyo y atención. Y el mundo. Por el progreso tecnológico. Me volvería loco allí sin teléfono. Aunque ya me volví un poco loco, desde que llegué. Daza estaba avergonzada. La sonrisa empezó a desaparecer de su rostro. Siempre te ayudaré, dijo Sergei muy seriamente y miró a la niña a los ojos. Daza le respondió con una mirada larga y atenta, como si algo pesara en sus pensamientos. Hablemos, dijo. Quiero que sepas la verdad. Esa noche estaba esperando la visita de Kirill, aunque le parecía que ya era extraño llamarlo invitado, más bien, se le puede considerar casi un marido. Prácticamente no se separaron desde que se conocieron. Este evento estaba previsto celebrarse hoy, 2 meses después del encuentro en la discoteca. Daza tenía una sorpresa para el joven. La niña se emocionó por cómo reaccionaría ante él, sonrió soñadora y, sin prisas, con amor y cariño, recogió los platos festivos sobre la mesa. Puso los instrumentos y las velas para crear un ambiente acogedor e íntimo. Kirill vino con un gran ramo de girros, tan largos que no tenían floreros y tuvieron que ponerlos en un cubo alto para los pastores. Realmente parecía basura, pero los chicos decidieron no prestarle atención, porque a la luz de las velas, las rosas en el cubo en el suelo se veían muy hermosas y un poco misteriosas, proyectando sombras vacilantes sobre el suelo y el suelo. Muro.
Querida, dijo Daza, levantando la copa con el jugo del champán que le trajo Kirill, ella se negó. Estoy muy feliz de estar contigo, espero que tú también lo estés. Me alegro de no haberme dado pereza ir al club, pero ¿quién iba a saber que encontraría mi destino allí? Kirill nadaba en una sonrisa y yo también estaba feliz como un gatito. Le llevó su copa de champán a Dacín, sonó el timbre y la bebida se arruinó. Y tengo noticias para ti, hombre de mis sueños, continuó Dash riéndose. ¿Tendremos un bebé o un bebé? Estoy embarazada. Kirill se estremeció y abrió los ojos. Se produjo una pausa insoportable. Daza sintió que algo andaba mal y lo miró con asombro. ¿Qué niños? ¿Es usted un tonto? Idiota, ¿cómo conseguiste llegar en avión? ¿Tomaste pastillas, mentiste? Kirill retumbó. Daza nunca escuchó palabras tan groseras de él, no en cuya dirección, especialmente en la suya. Y una brusca transición de ladrar amorosamente a ser grosera y gritar simplemente la privó de sus palabras. Ella no esperaba tal reacción. Sí, tal vez sea demasiado pronto para que los niños lo entiendan, pero pensé que estaremos contigo por el resto de nuestras vidas. ¿Qué diferencia hace? Tarde o temprano tendremos bebés y entonces puede haber problemas de salud. Entonces es bueno que haya podido quedar embarazada. Daza habló lentamente, con incertidumbre, como para justificarse. Tenía la sensación de que sus palabras eran inútiles, se fueron a alguna parte, a ninguna parte, sin encontrar reacción. Comenzó a sentir el horror, como si lenta pero inevitablemente se sumergiera en el agua helada. Cuando el frío llegó a su garganta, Daza sintió que no podía respirar, abrió la boca y tomó aire. Escucha, ¿cuántos años tienes? ¿Cuántos años tiene? 20. Tengo 22 años. ¿Y crees seriamente que a esta edad puedes encontrar pareja para toda la vida? ¿Y qué es exactamente lo que ahora necesitas buscar para esta pareja? Ni siquiera iba a pensar en ello hasta los 30. Quiero vivir para mí, disfrutar de mi juventud. ¿Y me vas a dar un bebé? Kirill se rió. Sonaba y parecía tan irreal que Daza no podía decir una palabra. Así que fui. Si pensaba que pagaría el aborto, lo calculé. No tengo la intención de patrocinar tus errores. Se me ocurrieron las pastillas por accidente o a propósito. Voy al tambor. Eres un tonto, deberías haber dicho algo. Habiendo aceptado, el tipo se levantó de un salto, agarró su abrigo, se calzó las botas y, sin siquiera abrocharlas, se fue llamando a la puerta. Saltó del acantilado sin cerrarse, pero Daza no se dio cuenta. Estaba tan conmocionada por lo sucedido que parecía que se le había caído la cabeza. No hubo un solo pensamiento. La niña parecía haber caído en el estrépito de tal desarrollo de los acontecimientos, como si no fuera a moverse ni a pensar. Parecía que no había pasado nada, todo estaba en paz. Es como si los niños se escondieran debajo de la manta por la noche de los monstruos que viven debajo de la cama. Si te mueves bien, no te atraparán. Entonces, congelada, Daza permaneció sentada durante aproximadamente media hora. Y luego su mirada se centró en las rosas, en el esplendor que se encontraba en la basura. También arrojado a la basura, resultó que toda su vida es hermosa, lujosa, como estas flores. Daza se levantó. Bebió una copa de vino y fue al baño. El resto de los acontecimientos ya se estaban desarrollando frente a ti, subrayados con sequedad, terminó la historia de Daza. ¿Qué pasa con el niño? Dijo seriosa en voz baja. Pronto los primeros desaparecerán. Ya han pasado 3 meses. Los ojos de Daza adoptaron la expresión más tierna y un poco avergonzada que es familiar para todas las embarazadas. 2 semanas después, seriosa y Daza abandonaron el registro. A diferencia de la mayoría de los recién casados, no mostraban una felicidad ingenua en medio de una multitud de amigos y familiares. Era una pareja muy tranquila, que parecían personas que hacían cosas muy importantes y se apresuraban a casa para descansar un poco del problema. Los chicos estuvieron acompañados únicamente por sus testigos durante el registro del matrimonio, Tolia, de 1 año, y su madre, seriosa Svetlana Andreevna. Les dijeron que aceptar un testigo y un familiar, e incluso uno solo de mayor edad, es una mala señal. Pero los jóvenes saludaron, era una desventaja, deberían registrarse y seguir viviendo. Los padres ni siquiera pudieron venir, dijeron que estaban ocupados en el trabajo, lo que sorprendió a Seriosa y a su madre. Después de todo, eventos importantes en la vida. No todos los días la hija se casa. La celebración en el caso de la pintura fue modesta. Se sentaron en casa de Svetlana Andreevna. Y la trampa recuerda al año nuevo. Sobre la mesa había aceitunas, arenques bajo un abrigo de piel y un pastel de oso al norte, según la receta soviética. Es decir, todo lo que la joven asociaba con la festividad. ¿No te arrepientes de haber llamado a tu esposa?
Daza preguntó un poco arrogantemente. Aún no. Sergei se rió. Haré todo lo posible para hacerte feliz. Gracias. Las lágrimas de la niña retrocedieron. Lo recordaré. Esta promesa le sonrió a Seriosa. Tomó la decisión de casarse en un instante. Esa misma noche, cuando Daza le contó por qué intentó suicidarse, vio que la niña necesitaba apoyo, cuidados. Podría darle todo esto a su amada. Seriosa entendió que los sentimientos de Daza por él no se parecían en nada a los que sentía por ella. Por su parte, estos fueron gratitud y respeto. Pero tal vez con el tiempo llegue el amor, esperaba el chico. Daza comprendió que en ese momento no tenía un hombro más seguro que el de Serioseñor. Sus padres no estaban interesados en su vida, pero prometieron ayudarla con un hijo. Sin embargo, para ello tuvieron que regresar a Rybinsk, abandonar la prestigiosa universidad y tomarse unas vacaciones académicas. Daza quería continuar sus estudios porque, afortunadamente, no la invitaron a la universidad. Estaban pasando los tiempos en que a las personas que estaban en hospitales psiquiátricos se les daban boletos mágicos y se expulsaba a la gente de la escuela y del trabajo. Ahora solo existían restricciones a la posibilidad de ocupar determinados puestos, por ejemplo, en los organismos encargados de hacer cumplir la ley. Pero la chica definitivamente no iba allí y el periodista podía trabajar libremente. En el Instituto Daza la situación se trató con calma, con un mensaje de que con quien no pasa eso. Los meros, sin embargo, se sintieron un poco conmovidos por ella. Si había alguna disputa con la participación de Daza, se reían, como, eres un psicópata, no deberías involucrarte contigo. Aventuras, nada más. Dio más oportunidades para el desarrollo del niño. Sí, como todas las mujeres, Daza, aún embarazada, realizó toda la misión materna. Su visión del mundo ha cambiado significativamente, e incluso en el feto ya ha pensado más que en sí misma. Una buena adición al capital materno, bromeó sobre Seriosa en una conversación con sus amigas. Un padre confiable, aunque no nativo, es como un punto de partida importante para el futuro del niño. No te importa si no está parejo. ¿Quién eres tú y quién es él? Tanya estaba vertiendo en los oídos de Tanya. Ese amigo de la universidad más feo es un perdedor. Las niñas se mantuvieron en contacto después de la escuela. Aunque era difícil llamarlos amigos cercanos. Entonces, hable sobre conocidos comunes. Sí, pero ni siquiera lo estás. Lo has estado mirando durante mucho tiempo. Tanya dejó que el pin fuera a la dirección de Elsie. Y la verdad. A Serga Tanya le gustó mucho. Ella pensó que ella, el ratón gris, era la mejor opción para él, el mismo chico que no destacaba mucho. Intentó acercarse a él a nivel universitario, pero el joven no pudo soportarlo. Para Serga solo había una niña, Daza. Era ella quien siempre tenía sus ojos de enamorado puestos en ella. No se dio cuenta de los demás. De repente resultó estar bastante feliz. En julio nació su muñeca, su amada hija Olika, y el mundo entero empezó a girar en torno a ella. Todos estaban ansiosos por el bebé. Daza estaba constantemente con ella, reaccionando al más mínimo orinar, eligiendo cuidadosamente los productos que podrían incluirse en la dieta del bebé, leyendo todo lo que veía en internet sobre educación, es decir, y parecía que lo estaba disfrutando. Serga ayudó a Croa a bañarse y se ganó su derecho unilateral a caminar, insistiendo en que era su tiempo personal con su hija. La madre Seriosa, aunque no era su propia abuela, tomó a la niña como propia. Literalmente. De la nieta soplaba polvo. La palabra no, el bebé no supo nada de ella. Por esto, los chicos incluso reprendieron un poco a la mujer, por lo que en los problemas agradables la vida fluyó a su vez. Han pasado 3 años. En agosto ocurrió un acontecimiento muy importante en la familia YURYEV. Olika fue por primera vez al jardín de infancia. Las amas de casa han estado juzgando durante mucho tiempo cuándo entregar al bebé allí. Por un lado parece que no es recomendable a los 3 años. En este momento, los niños tienen la primera crisis de edad, pueden surgir problemas de comportamiento y de adaptación a un nuevo lugar. Por otro lado, no tenía sentido llevar al niño antes al jardín de infancia. Siempre había alguien con Olia. No faltó esmero y atención. Por tercer lado, todos creían que el jardín de infancia era necesario para el desarrollo de la niña, para que pudiera aprender a participar en un equipo, encontrar un lenguaje común con otras personas y acostumbrarse a las reglas. Como resultado, lo decidieron y lo pospusieron. El primer día, solo 2 horas, según consejo de la profesora, porque los niños se acostumbran más fácilmente. En tan poco tiempo, los bebés no se cansan. Su atención se mantiene en nuevas impresiones y no tienen tiempo para aburrirse en casa. Pero en casa todos estaban muy aburridos y preocupados.
¿Cómo es que el niño está todo el día con desconocidos? Conocieron a Oleg con toda la familia. Serga se tomó un día libre a propósito. Un año después de la universidad, trabajó en la radio, como presentador de noticias. El horario estaba flotando. Y los fines de semana no siempre eran sábados y domingos, pero podías liberarte 1 o 2 días a mitad de semana. Dasa aún no ha ido a trabajar, se dedicaba a las tareas del hogar. La madre de Seriosa estaba jubilada y hoy vino especialmente a los niños en las afueras de la ciudad para conocer a una niña después de un evento emocionante. A la niña le pidieron un descanso en casa. Oleg sonrió, se rió y respondió, contando sus impresiones. A ella le gustó todo. Era casi aburrido, quería volver a casa, pero no estaba mal en el jardín de infancia. Y también tengo buenas noticias, dijo de repente Dasa, como si entre negocios, me fuera a trabajar. Y Oleg estaba preocupado por Svetlana Andreevna, quien se haría cargo de ella. Siempre ayudo, pero no puedo vivir contigo todo el tiempo. Y cada día ir y venir tampoco es una opción. Me resultará difícil ir a verte desde el centro en 2 horas. Quizás no debería apresurarme mientras estoy en el trabajo. No te preocupes, ahora está en el jardín de infancia, dijo Dasa. Y mañana no iré a trabajar. Esperaré hasta que Olia se adapte. Un par de semanas. Y me llaman todo el día, hasta que me ofrecen mediodía. Puedo salir por 3 a 4 horas. Es una revista de internet sobre moda, compras, nada complicado y serio. Puedo terminar el artículo desde casa, si es necesario. Todo estará bien, llegaré a tiempo, aseguró Dasa. Aunque trabajaré un poco con mi cerebro, no siempre estoy listo para limpiar. De hecho, Dasa lleva mucho tiempo buscando una excusa para salir de casa. Durante varios años, la niña se ha aburrido de los problemas diarios del niño, y tan pronto como hubo menos, a medida que la niña creció, comenzó a buscar formas de cambiar la fría situación. En el último mes, volvió a publicar activamente en IGN, restableció contactos con amigos que se fueron al segundo plan después del nacimiento de Oleg. Ella respondió de buena gana a las solicitudes de publicaciones de extraños. Tenía varios admiradores constantes. Pero se ofreció regularmente a reunirse, supuestamente solo de forma amistosa. Dasa tuvo que negarse, ya que no había motivo para salir de casa durante mucho tiempo. Salió solo media hora, a la tienda y a la clínica. En ese momento, Svetlana Andreevna estaba buscando a Olia. No tendrás tiempo para asistir a la reunión durante tanto tiempo, y si Dasa hubiera pedido más tiempo, podría generar sospechas de chupar sangre. Y luego logró rechazar una propuesta de trabajo de un compañero de estudios, quien de repente pasó de ser un ratón gris a ser un experto en moda y comenzó su propio blog, que ha conseguido 500.000 de suscriptores. Le ofrecieron todos los nuevos proyectos conjuntos en esta área, y también trabajó como asistente de compras para damas ricas, por lo que necesitaba urgentemente un asistente, y Dasa era muy adecuada para este puesto, como una famosa fiestera en el pasado, que conocía todos los mejores lugares de la ciudad. Con tus habilidades comunicativas, restablecerás rápidamente tus conexiones anteriores, dijo Huyketiik con confianza. Ella solo estaba contenta. Puedes salir de casa con el pretexto auspicioso de pasar tiempo con personas hermosas y exitosas, y no con madres oxidadas en el patio de recreo, pero también conocer en la realidad a todos tus fanáticos de Internet, coquetear, aumentar la autoestima, recuerda que es una mujer joven y no una niña. Dasa logró cambiar la situación y diversificar su vida en 3 semanas. En ese momento, Olia estaba felizmente yendo al jardín de infantes, pasando tranquilamente el día allí, y por la noche, habiendo adquirido algunas impresiones, se fue a dormir. Por lo tanto, Dasa podría ir a trabajar con el corazón tranquilo. Y en ese día tan esperado, cuando finalmente llegó a la oficina de Guki, nuevamente se sintió una mujer joven, alegre e incluso un poco descuidada. El trabajo la capturó. Reuniones, conversaciones, artículos, diversidad de vidas y actividades arrastraron a Dasa a su círculo. Comenzó a quedarse más a menudo por negocios y no pasaba fuera de casa varias horas como estaba previsto. Y una jornada laboral completa de 8 horas, o incluso más. Hubieron varias razones para esto. Y la carga resultó ser más de lo prometido, y siendo honesta consigo misma, la niña entendió que, en principio, no irrumpiría en la compañía de su marido en casa. Sí, valoraba a Seriosa como un marido atento y un padre cariñoso, pero francamente estaba aburrida de él. Su descanso después del trabajo lo llevó a discutir los asuntos domésticos y ver una película en una computadora portátil. Dasa estaba dispuesta a sorprenderse por la previsibilidad de la vida. Quería más movimiento, más acontecimientos y no una existencia tan gris. Pero sentado en casa, no puedes encontrar aventuras. Tendrán muchas más posibilidades en cuanto la chica haya escapado de las 4 paredes. ¿Qué significa?
Serga preguntó con tensión, sacando el teléfono de Daza. Era tarde. La niña acababa de salir del baño, donde durante una buena hora estuvo relajada, tumbada en la fragante espuma. No se llevó el teléfono a propósito para que nada la distrajera de su relajación. Y en vano, en las notificaciones entrantes se mostraba el comienzo de un mensaje de algún NIF, claramente no destinado a los ojos. Te extrañé, mañana, ¿cuándo estarás? Daza tomó el teléfono de la mano de su marido y agitó la notificación con una mirada diferente. Este es Artur del café. ¿Qué? ¿Qué café? ¿Y por qué te escribe por la noche y en ese tono? Sí, la cafetería está ahí, en el primer piso de nuestro edificio de oficinas. El chico Boris está trabajando, preparándome café todo el tiempo, estamos hablando con él. ¿Y por qué le diste tu número? La situación de Sergei seguía pareciendo extraña. Y de alguna manera me pidió mi número de mi dentista. Quería acudir al especialista revisado para recibir tratamiento, pero lo envié. Ahora a veces me escribe algo en broma. No te preocupes, solo somos amigos. Es más joven que nosotros. Ya tenemos 24 años y él 19. Es como un hermano para mí, ¿no? Un hombre tan joven e inexperto. Bueno, está bien, dijo Sergei. Pregúntale de todos modos, para que no escriba tan tarde. Después de todo, está toqueteando el violín. Olia escuchó, se despertó y ahora está tocando el violín. Está bien, por supuesto. No le responderé ahora. Mañana por la mañana iré corriendo al café y le recordaré que la señora casada no es bueno escribir a esta hora. Daza se rió. Ella se giró. Ten cuidado. Exhaló cuando Serga fue a otra habitación para ver a su hija. La segunda llamada se escuchó un mes después, a principios de diciembre. Esta vez Serga fue inesperadamente a trabajar a Daza. Necesitaba tomarle una receta a Olia. La niña tenía mucho frío y el médico le recetó antibióticos. Daza no tuvo tiempo de comprar medicinas antes del trabajo, así que Serga decidió no esperar hasta la noche, sino saltar junto a su esposa y correr a la farmacia. Estaba claro que Daza estaba de alguna manera confundida cuando lo vio. Al principio el chico no entendía por qué, pero luego vio en su mesa, junto al portátil, un lujoso ramo de rosas de aloe. Tenía algún tipo de recuerdo vago, parece que vio un ramo similar en alguna parte. ¿Quién es ese que te regala flores? Voy a estar celoso. Más bien, en broma, dijo Sergei, estaba alejando de mí mismo los malos pensamientos y las sospechas. Los clientes estaban agradecidos. Daza de alguna manera se volvió demasiado rápida. Y me lo agradecen directamente con rosas. ¿Qué has hecho para que esos regalos sean caros? Escribí un buen artículo sobre un restaurante. Abrió hace poco, necesitan publicidad. El establecimiento es realmente bueno. Escribí mis impresiones y vino el dueño y me regaló flores. Y aquí hay algo más para Olia. Daza sacó una caja de terciopelo de la mesa y se la acercó a su marido. Lo abrió y había pequeños aretes de oro. Descubrió que tenía una hija y decidió hacerle un regalo. ¡Guau! ¡Un regalo! Devuélveme los pendientes, es demasiado caro. No está bien aceptar algo así, dijo Sergei con decisión. Vamos, todavía tiene que perforarse las orejas. Ella pensó en ir a comprar sus aretes, y luego acertaron con el regalo. Daza insistió. Estoy en contra, dijo Sergei. Y no perdamos más el tiempo en disputas, iré a buscar la medicina. Tomó la receta y se fue. Dios ama la Trinidad, como dicen. El tercer caso no dejó a Sergei ninguna duda de que su esposa lo estaba engañando. La pilló en casa. Todo salió clásico, como el principio de una anécdota. El marido regresó más temprano del trabajo y la esposa estaba con su amante en la cama de su marido. Pero la realidad resulta completamente ridícula. Y duro, rompiendo bruscamente la vida hasta el final y después. Además, no era solo un amante, era Kirill, el mismo chico con quien Daza conoció hace 4 años, el padre de Olia. La niña aún no estaba en casa, fue necesario llevarla desde el jardín de infantes en un par de horas, lo cual es obvio y Daza aprovechó. Kirill, al ver a Seriosa, se vistió rápidamente en silencio y se escapó. Como siempre, desaparecía en situaciones difíciles. Sillenichil Seriosa, cuando se cerró la puerta detrás de Kirill. ¿Qué me vas a mentir ahora? Se volvió hacia Daza. Amigo, colega, barista. Lo lamentaba. El joven se extendió, se escuchó un profundo rencor en su voz. No tengo nada que decirte, Seriosa, dijo Daza. No me justificaré ante ti. Sí, cambié. Sí, no te amo. No me arrepiento de haberme casado. Eres un padre perfecto para Olia, pero para mí es difícil vivir contigo.
Sin chispas, sin vuelo, solo ama de casa. ¿Y tú qué estás esperando? ¿Pasiones impías, acciones locas? Tenemos un nivel diferente de relaciones, tenemos una familia con un hijo, no un matrimonio. ¿Quieres una llama que no arda, descontrolada, libre y que al final devore? ¿Cuidar de tu familia y criar una hija te resulta aburrido? Serga sinceramente no entendía lo que le faltaba a Daza. Sí, estoy aburrida, dijo Daza. Serga no sabía qué decir al respecto. No estaba dispuesto a escándalos vacíos, por lo que incluso antes de que su hija regresara del jardín de infancia, recogió un mínimo de cosas y se fue a vivir con su amigo del trabajo. Sabía que Iep no haría preguntas innecesarias ni se adentraría en su alma. Así sucedió. Un amigo, sin más preguntas, lo acostó en el pasillo y le dijo que podía quedarse el tiempo que necesitara. Serga estaba completamente confundido, y hasta que pudo imaginar lo que haría a continuación, cómo vivir sin una hija, sin una familia e incluso sin su propia casa. El apartamento en el que vivía con Daza y Oleg le pertenecía. Quedó en herencia de su abuela y su abuelo. ¿Qué hacer ahora? No se puede echar al niño a la calle. El chico tenía muchos pensamientos en la cabeza. Deberíamos dividir el apartamento, pero ¿qué podemos hacer? No nos darán mucho por Khrushchevka. Nunca tomó una decisión. Un par de semanas después, Daza llamó y sugirió que habláramos. Tienen una casa por la noche después del trabajo. La conversación fue difícil. ¿De dónde vino ahora Kirill? Serga preguntó primero. No lo creerás, suspiró Daza. Cuando rompimos con él. Más precisamente, te dejó, no tuvo que recordárselo a Sergei. Bueno, está bien, se fue. Luego dio una vuelta, dice bien. Ganó dinero, no salió de los clubes, lo llevaron allí, con algunas drogas, y no por casualidad, sino por la propina. Uno de sus camaradas fue denunciado por la policía y dijo que Kirill estaba relacionado con narcotraficantes. Bueno, ya sabes, cuando negocian en Internet y esconden drogas en diferentes lugares, por ejemplo para protegerse y no reunirse personalmente con los compradores y no entregar nada. Según su amigo, Kirill organizó todo esto y fue el jefe. Tenía una salida para los proveedores y él mismo controlaba la red de proveedores. De ahí sacó el dinero. También me sorprendió de dónde sacó tanto dinero. Él se mostró reacio a hablar sobre este tema y no le pregunté. Bueno, lo metieron preso por organizador. Cavaron durante mucho tiempo, pero de alguna manera no le encontraron nada, dice. No hubo tribunal, simplemente lo liberaron, aunque creo que sus padres ricos lo trajeron quien lo necesitaba. Él, sin embargo, niega que esté relacionado con las drogas, afirma que se habló de él, pero no hay humo sin fuego. ¿Y por qué volviste a contactarlo? Sergei preguntó aturdido. No lo sé, surgió algo, el padre de Olia. Y al principio su aparición en la luz no se hizo esperar, por decirlo suavemente. Y ahora, de repente, usted y su hija necesitaban. Al menos no la trajiste, Serga, que había sido pinchado por el acertijo, saltó del sofá donde estaban sentados. Daza guardó silencio y bajó los ojos. No le daré a mi hija. Dijo el chico breve y duramente. Una vez la vio. Admitió Daza. No pregunté, decidí mostrárselo yo mismo. De lejos, desde el patio de recreo, no lo sabía. Daza lo miró y dijo que no se parecía a él, pero que era lindo. Eso es todo. No llamó al niño por interés, pero yo no insistí. Y luego, bueno, el niño no tiene nada que ver con el incomprensible padre número 2. Su padre está solo, dijo Sergei, sordo. Se apoyó en sus rodillas y escondió su rostro entre sus palmas, tratando de ocultar sus sentimientos abrumados. Estoy de acuerdo, dijo Daza. Esperar. Y los pendientes se los dio él, Oleg. Él. Se los devolví después de que él no quería hablar con ella. Me di cuenta de que no quería que fueran como su alma gemela. Intentó comprarlos como regalo. ¿Y por qué me acostaría con él? Tomé los ramos. Me di cuenta, finalmente, de las rosas que tiene sobre la mesa. Pienso, ¿dónde los vi? Sí, esa noche, cuando te saqué del baño y manchado de sangre, vi lo mismo. Kirill, tu amante, para regalar costosas rosas escarlatas a mujeres que se van a rendir. Él tiene esa tradición. Sergei refunfuñó. No sé por qué dormí. Los recuerdos fluían, lo divertido que era, lo fácil que era vivir, lo hermoso que cuidaba. Cómo te hizo el niño y te abandonó, se apoderó de Serga. ¿Qué has hecho? ¿Qué? De verdad, me arden los ojos. No está de más recordarte esto una vez, porque no valoras lo que tienes. Estás sobreestimando el pasado y es malo. Me despido de eso. No sé qué pensar y qué hacer. Iré.
Año nuevo, sin embargo, se reunieron. Por el bien de Olia, por supuesto. Daza pudo plasmar este pensamiento en Seriosa, dispuesta a hacer cualquier cosa por su hija. No perdonó a su esposa, pero decidió que, por el bien del bebé, intentaría retratar a una persona feliz durante las vacaciones. Sintió que todavía amaba a Daza. El amor no lo tiene claro él mismo. No tenía a dónde ir, porque Daza durante todos estos años no le dio nada de comer. No intentó complacer a su marido, hacer algo bueno. Entendió que ella se casó con él impulsivamente, sin planificar un matrimonio de por vida. En ese momento, ella estaba tan cómoda. Un tipo amable se dio la vuelta, así que tienes que usarlo. Y hasta ahora no ha experimentado ningún sentimiento mutuo, aprovechó todos los beneficios que le brindó su marido. El joven entendió todo esto, pero no quiso interrumpirlo y destruir a su no muy feliz familia. Dicen que cuando cumplas el año nuevo, lo pasarás así. Serga y Daza confirmaron la nota. Permanecieron juntos. Varios meses después, la rutina mitigó el dolor de la traición. Daza redujo sus horas de trabajo y por la tarde estaba en casa, como un palo. Serga en la radio podía trabajar en diferentes turnos, por la mañana, por el día o por la noche. Y trató de ir a trabajar durante el día para pasar menos tiempo con Daza. Pero logró quedarse con su hija por la mañana hasta el jardín de infancia y por la noche después de él. En abril decidió tomarse un par de semanas de vacaciones para llevar a Olia al médico y descubrir por qué estaba tan enferma. En invierno, el bebé tenía frío constantemente, se quedó sentado en casa un par de días, luego fue al jardín de infancia y volvió a enfermarse. Los médicos no encontraron nada grave y concluyeron que la inmunidad estaba un poco debilitada. Recomendaron una gimnasia saludable, más vitaminas y aire fresco. Con este último, Sergei decidió que necesitaba llevar a su hija a la casa de campo. Sí, el tiempo para unas vacaciones en la naturaleza todavía no era especialmente adecuado, mientras que los días eran más lentos y estúpidos. Solo a veces salía el sol y se podía sentir el aliento de la primavera. Pero a favor de la casa de campo fue que estaba rodeada de bosque, principalmente de heno, donde a las chicas les conviene caminar y respirar, aunque no sea una caminata larga, para no pasar frío. Y había una estufa en la casa, para que no se congelaran. Todos estos argumentos el hombre le expuso a su esposa, la llamó para que los acompañara. Después de todo, Daza a menudo terminaba su trabajo desde casa, escribía algo, aceptaba una entrevista, por lo que ahora podía recopilar materiales para los artículos y trabajar de forma remota. Al mismo tiempo, estar con mi hija en la naturaleza, y con él, ¿qué esconder? Serga, en el fondo, todavía esperaba que las relaciones que mantenían se fortalecieran con dificultad, y un cambio de situación podría ayudar en ello. Pero Daza se negó, diciendo que fueron invitadas a un seminario en San Petersburgo con su amigo y jefe G, donde se celebraría una gran fiesta de moda. No puedo perderme esto, dijo Daza, irritada. Estarán todos, tanto modeladores como modeladores, periodistas y propietarios de revistas de moda. Tantas personas útiles e importantes en un solo lugar, se pueden iniciar tantas amistades y contactos para el futuro. Pero la cuestión es que me quede con ustedes media semana en la casa de verano, si durante este tiempo sigo trabajando durante varios meses. Pero podemos ir un poco antes o después, como usted dice. Nos adaptaremos a ti. No. Daza insistió, no se sabe cómo irá el asunto. Quizás sea necesario quedarse en San Petersburgo y realizar algunas entrevistas para el futuro. Digo, con un mes de antelación puedo abastecerme de materiales. Por eso, intentaré entablar una conversación de inmediato y forjar hierro mientras esté caliente. Y hasta el seminario le vendrá bien tener la cabeza fresca y sin los problemas de la vida cotidiana. Es necesario prepararse, estudiar las cuentas en las redes sociales de todos estos importantes baches. ¿Quién estará allí para saber de qué lado entrar? ¿A dónde ir? ¿Al dormitorio? Sergei no pudo resistirse. Algo empezó a parecerle sospechoso, porque sonaba a conspiración. ¡Ay, Dios mío! ¿Hasta cuándo más me vas a recordar esto? Dijo Daza. Sí, una vez me confundí. Ni una sola vez. Serga observó en voz baja. Ah, eso es todo. Haz lo que quieras. Necesito trabajar. Daza agarró de manera demostrativa su computadora portátil y abrió IDN. Dijo que estaba en el trabajo y se hizo cargo de la mirada tensa de Serga. Todos estos amigos de moda están sentados en IDN, publicando fotos frescas y glamorosas en paquetes. Necesito ver cómo viven, eso es todo. Estoy ocupado. Al día siguiente, Serga y Olia iban a la cabaña del electricista. Se lo pasaron muy bien en la habitual animación vial con niños. Contaron cuántos coches rojos vieron en el cruce. Y cuántos blancos.
Enseñaron los nombres de los árboles que parpadeaban fuera de las ventanas. Fueron necesarios unos 40 minutos para llegar y media hora para caminar por el sendero que pasó por el pueblo del campamento de pioneros abandonado y luego por el bosque. Al final del viaje, papá e hija estaban muy cansados y sus piernas estaban un poco mojadas en los claros del bosque con charcos, allí y aquí. Al llegar a la cabaña de una pequeña casa de 2 habitaciones con terraza, primero encendieron la estufa. Después de cenar, abrieron un frasco con mermelada real del por la mañana, le preocupaba si la temperatura subiría durante el día. Bebé después de la caminata de ayer por el bosque aún húmedo. Pero todo salió bien. Oleg se divertía, pedía mermelada en lugar de desayuno y se reía a carcajadas. Así duró unos días. Quedaban 2 fines de semana más hasta el final de las vacaciones de Seresnaya. Llamó a Dasa y decidió volver a casa el domingo por la tarde. El día extra sería en la naturaleza. Hubo un pequeño problema. La segunda noche la estufa echaba humo. Y el residente de la ciudad Sergei no sabía cómo acercarse a él, qué era exactamente lo que había que reparar. Lejos del pecado, dejó de calentar y encendió los calentadores. Eran suficientes para una pequeña casa de campo. El calor se conservó hasta la mañana, y por la tarde prescindieron de ellos, ya que afuera ya hacía mucho más calor. Entonces, la mañana del sábado decidieron organizar una fiesta con la niña. El último día de diversión, como lo llamaban, entre ellos. Después de un desayuno tardío, estaban holgazaneando, tumbados en la cama, leyendo libros, viendo dibujos animados por teléfono. Viendo el video al mediodía, casi se sienta. Entonces, querido, tenemos que comer por teléfono, vamos a alimentarlo con electricidad, dijo Serga. Y saldremos a caminar y luego almorzaremos también. En el bosque ya se escuchaba por todas partes el zumbido primaveral del pájaro y del mochuelo. Me gustó mucho este alegre monólogo. Serga enchufó el enchufe a la toma de corriente, pero el indicador de carga no se movió. El cable del teléfono fue arreglado y movido al tomacorriente sin ningún resultado. Probablemente se fue la electricidad, supuso el tipo. Hizo clic en los interruptores y exactamente, las lámparas tampoco se encendieron. Nada cambió una hora más tarde, cuando regresaron de un paseo. Serga fue a ver a los vecinos para preguntarles si esto sucede con frecuencia y durante cuánto tiempo. Oh, esta es su tradición de fin de semana. El vecino señaló con la mano la red eléctrica. Es incluso extraño. Mucha gente va a la casa de campo solo los fines de semana, y apagan la luz y al menos no encienden el despertador hasta el lunes. Intentamos averiguar con qué está relacionado esto, qué tipo de problema es que la luz desaparece cada semana. No lograron hacer nada. Tienen accidentes con regularidad, como el sábado por la noche o por la mañana. Está bien, supongo que tendremos que llegar a la ciudad a tiempo, dijo Serga, molesto. Pensábamos quedarnos hasta mañana, pero Olia se enfermaba a menudo en invierno. No quiero congelarla. Aunque no hace demasiado frío por la noche, ¿por qué? Arriesgarse. Y mi teléfono está sentado. No quiero quedarme fuera de la ciudad sin conexión. Con un niño, ya sabes. Se juntaron con Olia. Y en la oscuridad lograron llegar a la estación. El tren llegó allí. Al cabo de 1 hora y media ya se acercaban a su casa. Saltaron de camino a la minitienda para comprar un bollo para el té. Aún así, el insidioso vapor de abril comenzó a congelarse por la noche. Olia llevaba solemnemente una bolsa de bollos. Cuando finalmente entraron al apartamento, vieron que la luz estaba encendida en todas partes y por alguna razón muy silenciosa. Dasa, llamado Sergei, llegamos un poco temprano, la luz en la casa de campo desapareció, dicen que hace mucho tiempo que decidieron que es mejor irse a casa, de lo contrario con estas previsiones meteorológicas no está claro si hará frío o tolerable. Sergei dijo todo esto, mirando las habitaciones, esperando ver a Dasa, pero no hubo reacción a sus palabras, como tampoco Dasa, ni en el pasillo ni en el dormitorio. Serga fue a la cocina y orinó. Tuvo un déjà vu. Dasa estaba sentada en el suelo, toda en sangre. Serga instintivamente dio un paso hacia ella y vio que la sangre no era suya. Un hombre yacía medio debajo de la mesa en un rincón. Alrededor de su cabeza había un gran charco de color frambuesa oscuro, casi cocido. Dasa estaba viva y, a primera vista, inofensiva. Se sentó junto a la batería, abrazándose la rodilla como si la presionaran para calentarse en el clima siapka, y miró un punto de los dedos de los pies como si viera algo muy importante allí, a veces parpadeando muy lentamente. Dasa una vez más la llamó Serga por alguna razón. Mamá. Una voz alegre se dio detrás y Oleg intentó meterse en la cocina debido al padre, que se quedó helado en una puerta estrecha. Oleg, Serga agarró el sol. Sergei. Después de esto, Svetlana Andreevna.
mamá, esto es muy importante. Ante esto, su teléfono fue descargado. Serga siguió actuando mecánicamente. Preparó té, se quitó los pantalones y cerró la puerta del pasillo. Luego fue a la cocina y sacudió los hombros de Daza. Ella no reaccionó. Se inclinó y comprobó el pulso en el cuello del hombre, aunque era evidente que estaba muerto. El tipo vio una abolladura en el estante de la cocina, bajó la vista hacia abajo y notó que en el piso, un poco debajo del mueble, el que tenía la cuchilla a un lado, y el otro con un martillo para martillar. El hacha estaba cubierta de sangre. Pelo oscuro pegado a él, punto por punto, como la cabeza de un hombre. Sergei sacó el hacha del baúl, la giró entre sus manos y la puso encima, al lado de la secadora de vajillas. Daza, voy a llamar a la policía, dijo. La niña seguía indiferente, mirándose los pies. Sergei tomó su teléfono y marcó el 112. La policía llegó casi al mismo tiempo que Svetlana Andreyevna, y al principio no querían dejar entrar a una anciana, pensando en atraerla como testigo. Pero, al darse cuenta, entraron en la situación y permitieron que se llevaran al niño. Esta fue la última vez que Sergei vio a Olika, llevando a la niña en brazos desde casa, sobre el hombro de su madre. El bebé la agarró por el cuello con las manos y las piernas. Sergei notó que llevaba chaqueta, pero sin botas. En un par de calcetines. La abuela tenía tanta prisa por sacarla de este terrible lugar que no le puso los zapatos al bebé, sino que se los llevó y los sostuvo en la mano. La niña estaba confundida, miraba a su papá, parpadeando con los ojos, en los que comenzaron a brillar las lágrimas. Serga recordó esta mirada por el resto de su vida. Svetlana Andreevna y el bebé subieron al ascensor y se fueron. El tipo volvió al apartamento y en la puerta, escuché la fuente del grito, el asesino. ¿Qué hiciste? ¿Cómo pudiste? Gritó Daza. Los policías la miraron sorprendidos, sin entender con quién estaba hablando. Daza se levantó de un salto, se paró frente a Seriosa con ojos locos y le dijo, señalándolo con el dedo, llévatelo, de lo contrario tengo miedo de que me mate. ¿De qué estás hablando? Sergio estaba indignado. Fue ella quien mató al hombre. Se dirigió a la policía. Vinimos con mi hija desde la casa de campo, y aquí está. Su amante, probablemente, sea otro más. ¿Qué quieres decir con otro? Preguntó uno de los policías. Bueno, ella ya tenía amantes, incluso. Los trajo a casa, la sorprendió con uno de alguna manera, él se escapó apenas me vio. Y este no tuvo tiempo, ¿verdad? Estaba claro que el policía estaba tenso. Pero miró a Seriosa con mirada sospechosa, no con simpatía. Bueno, ¿qué estás diciendo? Te lo cuento, estuve en la casa de campo con mi hija, recién llegamos. Y se suponía que regresarían mañana. Al parecer se estaba divirtiendo aquí, aprovechando la situación. Vale, nuestro negocio es pequeño, somos patrullas. Ahora los investigadores vendrán y lo resolverán, y les pediré a ambos que vengan con nosotros. Seriosa y Daza fueron llevados al centro de detención temporal. Fueron detenidos oficialmente durante 48 horas para ser interrogados. Daza fue liberada un día después, pero Serga fue a prisión. Su estatus cambió de sospechoso a acusado. ¿Cómo pasó esto? Luego, Serga intentó comprender durante años. Un abogado acudió a él en la sala de aislamiento. Mikhail Ivanovich era un joven decente de aproximadamente la edad de Serioseni. No le darás más de 25 años por ese look. Svetlana Andreevna, tu madre, se dirigió a mí, te representaré en el tribunal. ¿Por qué inmediatamente en la corte? Preguntó Sergei. No soy culpable de nada. Regresé a casa, mi esposa y amante. Exacto, dijo el abogado. Te entiendo como hombre. Como sé, su esposa está, caminando, por así decirlo. Entiendo. Rociaron, golpearon. Una vez. Los investigadores lo registraron. Que el golpe fue solo una vez. El estado del efecto es claro. No había tal cosa. Llegamos a la cocina y ya había un muerto. Ni siquiera sé quién fue. ¿Cuál era su nombre? Quiero decir, al menos se llamó su nombre. Su nombre era Daniel. Kakel Semyonov. Vivía en San Petersburgo. Fue modelo para desfiles de moda. ¡Ay, Dios mío! Entonces aquí está ella. ¿Por qué se apresuró a ir a San Petersburgo? Allí tenía reuniones importantes en el trabajo. Dijo, y de hecho llevaba en brazos a su amante. Bueno, bastardo. Serga refunfuñó en su corazón. Eres más cuidadoso con tus expresiones. El abogado reaccionó, de lo contrario, en un intento de matar a su esposa, pueden culparla. ¿Qué? Él nunca la tocó con el dedo, aunque quizás ella lo merecía.
Es una pena que no la haya dejado, como si se hubiera enamorado de ella. No quería lastimar a su hija con el divorcio y sentía lástima por ella, la amaba. Sergey Anatolievich, le recomiendo encarecidamente que confiese su culpabilidad por el asesinato en estado de afecto. Se trata de un artículo 107 de 3 años, del 105 por asesinato a 6 años de prisión. Allí también pueden calificar con especial crueldad. El hacha en la cabeza y el motivo son unos celos cada vez más profundos, por lo que puedes sentarte por una docena o más. ¿Cómo podría sentir celos si viera a este hombre por primera vez en mi vida? Y luego, después de su muerte, surge alguna ironía del destino. Serga sonrió amargamente. Su esposa afirma que usted irrumpió en la casa, la vio con un hombre, se escandalizó, agarró el hacha y se la arrojó a la víctima. Están tus huellas dactilares en el arma homicida. También se realiza un examen del cuerpo. El patólogo de anatomía prometió un informe mañana. Bueno, probablemente encontrarán mis huellas en él, dijo Sergei. Comprobé su pulso. ¿El pulso de un muerto? De alguna manera fue hecho a máquina, y en el hacha hay huellas dactilares, porque lo levanté del suelo. ¿En serio? ¿No sabes que no puedes tocar un arma homicida? No pensé en nada. Daza se sienta en una silla, hubo un malentendido. Ajá, todavía te diste cuenta de que esto es un cadáver. ¿Qué quieres de mí, Sergei? Tienes que protegerme y me estás presionando para que admita mi culpa. Porque veo la desesperanza del asunto. Tu esposa te señala, niega su culpa. No hay pruebas contra ella, pero sus huellas dactilares están en él y tiene un motivo claro, así que por ahora, el peso está de su lado. Vale, incluso si logras demostrar que ella mató, tiene un hijo pequeño durante su embarazo. ¿No sientes lástima por la chica? Llevarás a tu esposa en el barco y ¿quién tendrá un hijo? Con mi madre. Oficialmente di a luz a una niña. Mi madre puede cuidar de ella. ¿Y quién es ella para el niño? ¿Una abuela adoptiva? No existe tal grado de familia en la legislación. Y ustedes, padres legítimos, se verán privados después de todo lo sucedido. Y la niña irá al orfanato. No serás regalado. Incluso si te quedas a voluntad. Eres un padre adoptivo y probablemente también te divorciarás de su madre. Seriosa estaba confundido, no sabía qué decir. ¿Cómo crecerá un niño sin una madre? Piensa en esta cuestión hasta mañana, dijo el abogado. Mañana necesito su decisión antes de que finalice la detención de 48 horas. Por la noche, a Serga le costaba pensar. O salir a la libertad. Encarcelar a Daza y enviar a su hija al orfanato, o ir a la cárcel y dejar a la niña con su madre. Y cuando vuelva, lo resolveré. Debo divorciarme de Daza inmediatamente, aunque no, es mejor más tarde, de lo contrario Olia no me dejará ir a una cita. Aunque ¿por qué llevar al bebé a la cárcel, para que me recuerde tras las rejas? Serga se dio cuenta de que sus pensamientos le llevaban a tomar una decisión unilateral. Estoy dispuesto a admitir mi culpabilidad, le dijo al abogado por la mañana. Maravilloso, alguna vez fue demasiado feliz. Te voy a entregar a otro abogado. ¿Por qué es eso? Sergei no entendió. Será mejor, créeme. Y Mikhail Ivanovich se fue. Kariasma. ¿Qué nombre tan interesante tiene la ciudad? Todos están ahí para estar amargados. Definitivamente voy a ser herrero. Pensó Serga, sentado en la caravana más grande de Rusia. Y fue construido por los prisioneros a finales de los años 50. Para ello, organizaron allí una colonia. Posteriormente fue sacado de los límites de la ciudad. Para una excursión histórica tan corta, Sergei organizó un convoy que lo acompañó. Fueron a una pequeña estación llamada Nisovka. Alrededor había un hermoso bosque de Karelia, con famosos abedules y desiertos. Un montón de basura cerca y andenes de ferrocarril. Luego se suponía que el transporte pasaría en un vagón especial. Pero se arrepintieron de haber conducido una furgoneta entera para un prisionero y la condujeron en un bobic normal, pero con 2 convoys. Un guardia fue enviado desde la colonia para encontrarse con uno nuevo. Desde la estación hasta ella había unos 15 kilómetros, por lo que Sergei tuvo poco tiempo para admirar los alrededores. Se alegraba de ver una pequeña variedad de ojos tras los muros de la prisión y del tribunal, paseos por un diminuto patio, ventanillas de un coche con rejas, y al llegar a la colonia recordaba estos cielos, árboles, olores, sonidos, mientras era examinado, registrado y leído el reglamento penitenciario. La noche en casa, dijo Sergei entrando por fin en la celda de la prisión. ¡Ay, Dios! ¿Quién te enseña esto? El hombre enorme y loco con todo el cuerpo estaba de pie con un pantalón y sin camisa. Parecía un preso muy común. Así que aquí está tu cama. Lo mostró sobre una cama de 2 dormitorios cerca de la puerta.
Sube, aún hay sitio para ti. De acuerdo con las reglas, explicó, mirando él, pero esos pájaros como tú no merecen que los cuiden de inmediato. Y luego veremos qué clase de pájaro eres. Da las gracias de nuevo, incluso si no tenemos que ponerte en casa. No tiene nada que ver con la puerta. Sergei sacudió los hombros y saltó al lugar indicado. Dejó la bolsa con las cosas sobre la mesita de noche. Miró un poco a su alrededor. Las camas estaban revestidas con reposacabezas pegados a las paredes. Al lado de cada uno de ellos había 2 taburetes. Taquillas personales con llave, que recuerdan a los trasteros de una tienda, solo que de madera. No os dejéis engañar, el hombre quitó los ojos de encima. Roban en casilleros cerrados. Cosas importantes, cariño, no las dejes ahí. Por cierto, soy Nikolai. Te estaré vigilando para que no te pierdas en la inexperiencia. Vamos, cuéntame cómo llegaste aquí. Los hombres empezarán a llegar del trabajo ahora, pero tenemos otros 20 minutos para llegar al trabajo. Serga. Empecé a contar mi historia. Espera un minuto. ¿Por qué te echaste la culpa? Deberías haber estado en silencio. Te dijiste enseguida qué clase de abogado extraño tenías. No fue nada divertido, dijo Sergei. El abogado resultó no ser del todo mío. ¿Cómo es eso? Nikolai se sorprendió. Ya en el tribunal supe por mi nuevo abogado que era un montaje. Vino a mí, me mintió diciendo que mi madre. Como resultó más tarde, ella no era ni un sueño ni un espíritu. Después de que me llevaron, ella estaba muy confundida. Además, su nieta estaba allí. Los primeros días ni siquiera pensó que tenía que buscar un protector. Fue contratado por el amante de mi esposa y padre de mi hija, Kirill. Los ojos de Nikolai se agrandaron ante esta información. Serga explicó todos los acontecimientos anteriores de su vida familiar y continuó la historia. En resumen, Kirill es este. No sé cómo lo convenció Dasa, aunque supongo que le pagó al abogado para que me engañara. Además, Kirill acudió al tribunal como testigo, declaró que soy un celoso terrible, lo pilló en la cama con su esposa y supuestamente apenas me quitó los pies de encima. Aunque se escapó tan rápido que ni siquiera tuve tiempo de enviarlo, no es que pudiera ponerle una cara. Pero no puedes probar nada. El testigo de esos hechos también fue el único Dasa. Y en el tribunal, lo describí de forma colorida, como si me estuviera lanzando sobre él. En general, diría que todo fue como si estuviera planeado de antemano. Meterme en la cárcel. Es extraño matar a una persona por esto, pero algo no fue contaminado por mí como evidencia de culpabilidad. Incluso el hecho de que primero llamé a mi madre y luego a la policía. También se apegaron al hecho de que mi madre estaba llamando desde su teléfono. En su opinión, quería ocultar la llamada, pero a la policía. Llamé a Dasinov. Era como si hubiera pruebas de que ella estaba en la escena del crimen. Fue una tontería. Mi teléfono simplemente se cayó. Me di la vuelta primero. No era el teléfono de casa, sino el teléfono móvil de Dasin. Entonces llamé a la policía. Veo. Nikolai suspiró. Está bien, hermano, acostúmbrate. Por cierto, sobre los hermanos, no les tengas miedo. Nuestra zona se considera roja. En respuesta a mi pregunta acerga, continuó. No son los checos quienes gobiernan con pelota, sino la dirección penitenciaria. Y si la zona es negra, entonces los prisioneros se instalan allí y la administración solo observa. Y aquí tenemos pioneros, como tú, según el concepto de lo no vivo, en el cine son solo lo visible. Entonces aquí está más tranquilo, aunque el régimen es estricto, ya que los asesinos están sentados, pero al menos sin todo tipo de leyes, ladrones y cosas por el estilo. ¿No recuerdas la jerga de la película? Después del trabajo, nunca llegó allí. No tengas miedo, te acostumbrarás. Sergei necesitó algunos meses para acostumbrarse. Casi todo el verano pasó en una especie de trance, sin creer que tardaría mucho. La mayor parte del día fue de trabajo. Algunos de los prisioneros trabajaban en madera, hacían tornillos para casas y baños, todo tipo de cosas pequeñas, como cucharas de madera para palas de cocina. Y no trabajaron por un cheque, sino por un pedido. Y en la colonia estaban muy orgullosos de que los prisioneros ganaran unos 200 rublos al día. Según los estándares penitenciarios, esto se consideraba muy bueno. Personas como Nikolai fueron enviadas a la madera, fuertes, sanas y resistentes. En general, según su profesión, era un luchador de larga distancia, y de alguna manera resultó que un conductor experimentado atropelló a un hombre en la carretera. Saltó de la nada, no había ni siquiera un arbusto cerca de la carretera, por lo que la vista no se vio perturbada. No llovía, nada, había luz. Acaba de aparecer un hombre y casi se arroja bajo las ruedas, dijo Nikolai.
Le dieron 2 años por la causa de muerte por descuido. Y la abundancia de esmalte de uñas, que asustó un poco a Seriosa cuando lo conoció, se explica por el hecho de que la hija de Nikolai estaba estudiando para tatuarse un maestro. Una vez me preguntaste si podía practicar, sonriendo, me acordé de Nikolai. Bueno, ¿qué es esto? Por supuesto, no es que ella me pintara como un lanzallamas en mi infancia, pero casi. Ella me asomó el sol, dijo que este es un símbolo de verdad y luz, y yo soy exactamente así. Dijo honesta y alegremente, y empezó. Me interesé, fui a leer diferentes símbolos, ya le pedí que se hiciera otro tatuaje y ya ve el resultado. Otro camarada que apareció en casa de Sergei era todo lo contrario de Nikolai. Era un programador vago llamado Iván. Fue encarcelado por su insolencia. Vivía con su anciana madre, trabajaba de forma remota, con los estadounidenses, principalmente de noche, porque era otra zona horaria. Ganaba muy buen dinero y se los bebía. Eran bebidas semanales con bombeo debajo del gotero. Una vez incluso entró en una farmacia, cuando el médico se negó a sacarlo llamándolo, diciendo que era más grave, que podías ir a ese hospital. Tuvo que llamar a una ambulancia y después del hospital lo tuvieron en cuenta. Estaba borracho, pero se derrumbó. Después de otro gran proyecto, decidió pagar su salario. Su madre, para entonces, se había vuelto loca. Estaba siendo atendida por una enfermera. Pero mientras bebía, Iván se olvidó de llamarla. Caminó durante casi una semana con los portadores de botellas y cuando regresó a casa, su madre estaba muerta. Fue sentenciado a dejar en peligro a una persona indefensa y le dieron 1 año de prisión. En la colonia, Iván se comportaba más tranquilamente que el agua, más bajo que la hierba, trabajaba en una granja de codornices, que en prisión organizaban para ganarse la vida con delicias. No se sacaron huevos ni carne para los prisioneros. Todo estaba en oferta. Sin embargo, todos tenían suficiente comida. La propia colonia. Había una granja grande y bien equipada. Un huerto con patatas, zanahorias y otras verduras, un invernadero con tomates y pepinos, y también cerdos, cabras y conejos. Iván fue enviado a cuidar de los pájaros, ya que allí no se requería ninguna fuerza física especial. Pero Serga e Iván no se conocieron en la granja, sino por televisión. Increíble, pero en la colonia había su propio cable. Para Serga, como periodista, fue un trabajo directo de ensueño y la dirección estaba encantada. La prisión estaba atormentada por controles financieros, el estudio de televisión no generaba ingresos, y todo el tiempo estuvo bajo amenaza y cierre, y con la apariencia de un profesional, había esperanzas de desarrollo. Los realizadores de televisores, como los llamaban con una sonrisa pero con respeto en la colonia, trabajaban 5 personas. Produjeron noticias para las cuales filmaron y editaron las historias sobre la colonia. Incluyeron noticias internacionales, también hicieron programas útiles, por ejemplo, sobre los derechos de los prisioneros, lo que se supone que hay en la colonia, de que se puede aprender. Iván ayudó al estudio con la instalación de los equipos, no solo computadoras, sino también cámaras, etc. Decidieron que, como era bueno con las computadoras, podría manejar todos los demás equipos. En principio, así resultó. En otoño, Serga se involucró en la vida carcelaria. Solo una cosa le molestaba. No hubo mensajes de Olia. En julio, felicitó a Olia por su 4º cumpleaños escribiendo una carta, pero no recibió respuesta. Mamá también desapareció en algún lugar, lo cual fue muy extraño. El móvil estaba apagado, el de casa, por alguna razón, no disparó. Incluso intentó comunicarse con Daza para enterarse de al menos algunas novedades, pero ella insistió en no colgar el teléfono e ignoró el mensaje. Estaba claro que no fueron leídos. Los amigos de Serga colgaron el teléfono. Pero dijeron que no sabían nada, que no hablaron con nadie de su familia y le dieron la vuelta a la conversación. Recién en octubre, Sergei recibió una carta tan esperada de su madre. Pero tal vez sería mejor no conocer los acontecimientos en casa. Porque no podía hacer nada para sacar a un hombre de la cárcel, y este sentimiento de absoluta impotencia lo llevó a la depresión. Su madre escribió esto. Querida Seriosa, no quería molestarte, pero Katia insiste. ¿Recuerdas a tu tía Katia, la hermana de mi prima, de Novosikov? Ahora vivo con ella. No te preocupes, por favor, todo está bien para mí, pero no tengo dónde vivir. Tuve que ir a la región de Bryansk, porque tu Daza es una bestia, no aceptaré ni una palabra más. Cuando te condenaron, ella me echó, yo estaba con Oleg. Daza voló a casa y empezó a gritarme, no eres nadie, Olika, sal de aquí para que tu espíritu se vaya. Ella estaba gritando tan directamente que comenzó a empujar, por alguna razón estaba tan enojada. Solo logré preguntarle qué hice mal, Daza, no lo entiendo, siempre me ayudó y ella no escucha, como si un demonio se hubiera instalado.
Y me echó de la casa, directamente desde Olica. Ella no entendió nada, lloró la pobre. Mi corazón todavía está a punto de estallar mientras lo recuerdo. Tuve que irme para no asustar al bebé con gritos. Fui directamente al jardín de infancia a verla. La levanté, la puse en pie, le enseñé a caminar. Mi pequeño me vio cerca del jardín de infancia, la abuela grita, se ríe. Hablamos a través de la valla y luego la maestra se la llevó. Se disculpó delante de mí y dijo que Daza me prohibió dejar entrar al niño. Y ella es madre. Su palabra es la ley para ellos. Y asustó a los educadores con sus conexiones, temiendo que se quedarían sin trabajo si le pasara algo. Bueno, así es. Vivo sin Oli ahora. No sé nada sobre ella. Daza no contesta el teléfono. Y ella hizo esto de nuevo. Serga, ya no tenemos apartamento. Daza tomó ambos, el tuyo y el mío. Ella vino a mí con confianza y me echó de la casa. Allí, en una hoja de papel, supuestamente usted. Reescribí mi apartamento en la calle, pero no lo discutiría. Pero la segunda confianza, de mi nombre a Daza, como si hubiera reescrito su apartamento. Fui al abogado y le dije que podía intentar discutir, aunque mi firma estaba en pie. No sé cómo lo hizo, pero estoy sano, los desempoderados no me reconocieron, así que supuestamente podría reconsiderar y recuperar al menos la confianza de mi apartamento. Reunimos los documentos con el abogado para presentar la demanda, pero luego Daza vino a verme con su abogado. Creo que este es su nuevo caballero. Le duele, ella lo presionó y lo empujó. Y a mis ojos, sin pudor, me mira y me dice, no sobresalgas, viejo tonto, será peor. Te arreglarán una vida infernal. Diré que envenenaste a Olia. Recordar. Estuvo enferma recientemente, le sangraba la nariz. Entonces diré que no fue una infección intestinal. Y derramaste algún tipo de porquería infantil. A cambio de que testifique contra su hijo en el tribunal. Serga, simplemente me enfureció el horror de que esto se pueda inventar y ella lo logre. Y por cierto, piensa en tu hijo, de lo contrario le enviaré un criminal a una colonia, lo apuñalaré con un cuchillo y listo. Serga, tenía tanto miedo que salí de su apartamento y me quedé en la calle como anciano. Mientras tenga una hermana, escríbeme a esta dirección, y cuando te liberen. Tal vez se nos ocurra algo, recuperar los apartamentos. Aunque los vecinos dicen que ya los vendió, han entrado nuevos residentes. Al leer esto, Serga, normalmente comedido, gritó ante la rabia impotente. Nikolai corrió hacia la cámara. ¿Qué estáis haciendo, paparazzi? Este es el tipo de apodo que tenía Serga, aunque no era el quien se llamaba así. Pero de los presos surgió una especie de asociación con su profesión de periodista y trabajó en un estudio de televisión local. ¡Ay, Dios mío! Mamá finalmente escribió, hay una especie de horror allí. Y Serga le contó a Nikolai el contenido de la carta. Entonces, no te enojes, te presentaré a uno de mis amigos aquí, tal vez él decida qué. Entonces Serga se reunió con Dato. Era una abreviatura de David. Dato Meisuradze. Tenía poco más de 50 años. Era un hombre corpulento que empezó a sentarse con un destino inusual. Georgiano de origen, siberiano de vida. En la época soviética esto no sucedía. La gente se mudó a distancias lejanas, formó familias, sin pensar quién ni de qué nacionalidad. Así aparecieron los marapins de Tayikistán, los ucranianos de Kazajstán. Sí, también nació en las regiones de Solyansk e Irkutsk. La ciudad de Tinge, como se llamaba su ciudad en la URSS. Desde que empezaron a construir en 1970, con una gran empresa química. En los años 90, la definición de ciudad de gran delincuencia se adaptaba más a la población. Había un gran OPCG, encabezado por Dato. Lo era. Pero no pudieron probar su participación en golpizas violentas y asesinatos durante décadas. Quienes intentaron hacerlo simplemente desaparecieron sin dejar rastro. Hace solo unos años, Dato fue apuñalado, rociado y baleado por un hombre en un café en pleno día, ante muchos testigos. Era su antiguo enemigo, la autoridad criminal de Irkutsk, quien siempre miraba a Dato desde arriba. Le hicieron pruebas de ADN, algo que no se hacía en el siglo XX. Esta tecnología aún no ha entrado al abismo. Encontramos una coincidencia de ADN en la evidencia de varios casos antiguos, y la cadena comenzó a desenredarse, logramos probar la participación de los datos en varios asesinatos. Le condenaron a 21 años y, lo sorprendente, la autoridad criminal con una lista tan larga de delitos graves fue enviada a una colonia para las primarias en Karyazmay. Después de todo, técnicamente no había estado sentado antes. Llegó al lugar de ejecución apenas un mes antes que Sergei. Todavía se estaba acostumbrando,
pero los lugareños ya habían oído hablar del nivel de la persona que llegó hasta ellos, y se comportaron con cuidado y cautela con él. Pidieron resolver algunas preguntas. Sergei también se dirigió a Dato con su problema. Pensaré qué hacer, prometió. Entiende, es demasiado pronto para apresurarme y no quiero brillar. Y no tienes prisa. Estarás en la cárcel un par de años, seguro. Se rió la autoridad criminal. Serga se dio cuenta de que era poco probable que pudiera contar con nada. ¿Quién es él para ser ayudado? Pero el destino fue diferente. Oigan, paparazzi, serán el tercero. Conspiración, así llamaron a prisión a un chico de 20 años con el rostro estirado y ojos entrecerrados y astutos. Se parecía mucho a un roedor. Y se comportó de manera muy negativa, dijo Sergei. Este diálogo se desarrolló en las instalaciones del club, donde en ese momento se suponía que se realizaría un ensayo del conjunto creado por los presos. Pero, al parecer, algunos de los músicos no vinieron, y el resto aprovechó su tiempo libre para intervenir tranquilamente en las imágenes. Serga vino al club a jugar al tenis de mesa. Este deporte era muy popular en la colonia. Por las noches, después del trabajo, sobre todo en invierno, a los se les encantaba agitar los cohetes en el calor y golpear las bolas sobre la mesa. El sparring, por falta de gimnasio, se realizó en el club. Pusieron mesas justo en el escenario y cortaron con emoción. Ahora les llegó el turno a los tenistas, y ya estaban empezando a frenar. Nikolai y Dato fueron los primeros en planear una pelea. Fueron al backstage, donde los músicos tocaban como tontos, y se sentaron a ponerse zapatillas de deporte, esperando a que los titulares de las tarjetas se dispersaran. Entonces, todos se quedaron en el pasillo, de repente entraron 3 guardaespaldas. Nadie se mueve, nadie se va. Se congelaron y esperaron hasta que los soltáramos. Hubo un golpe detrás de escena. Varias personas corrieron hacia la salida de incendios, que se encontraba en el pasillo detrás del lugar. ¿Quién corre? Al parecer no había nadie. 2 guardaespaldas corrieron detrás de escena y desde allí arrastraron a Nikolai Soto al escenario. Chicos, ¿qué están haciendo? Vinimos a jugar, cambiarnos de ropa, no tocar a nadie. Dato estaba empezando. Cállate, están jugando, bramó el guardia. Sabemos que has arrastrado las cartas a la zona. ¿Quién los trajo? El jefe. No sabemos nada, dijo Nikolai. Sí, y las cartas se pusieron como decoración, el guardia estaba confundido. Nikolai y Dato miraron detrás del taburete en el que se sentaron para cambiarse de zapatos y las cartas estaban realmente esparcidas. Ambos en Sisu durante 15 días por participar en juegos de azar y guiaron al hombre sin escuchar sus explicaciones. Un día después, habiendo perdido la cabeza, Sergei tomó una decisión. Pensó durante mucho tiempo cómo hacer lo correcto con respecto al silencio o aún decirle a la dirección que antes de eso, Nikolai había sido acusado falsamente. Pero luego tendría que hablar de las ratas y los guardaespaldas que no entendieron la situación y le tiraron el primero a la Sisu. Y entonces ambas partes podrán recordárselo, porque a nadie le gustan los estafadores. No, al fin y al cabo, la fuerza le recordó al hombre una famosa frase de la película. Con el pensamiento de que había que rejuvenecer la justicia, se dirigió al jefe del destacamento y le contó cómo estaba todo. El subjefe de la colonia, ¿confirma lo que vio? Él que aclaró. ¿Qué estaba jugando la rata con alguien y no Dato con Nikolai? Sí, dijo Serga con seguridad. Bien, no mencionemos esta historia. Te creo, lo resolveré. Por la noche lo liberaron de la prisión. Encontró al propio Seriosa. Estaré en deuda con él. Lo dijo en serio. Recuerdo tu petición. Trataré de ayudar. Después de eso, las autoridades acercaron a Seriosa a ellos y, unos 6 meses después, se hicieron muy amigos. Dato le compartió lo que no le contó a nadie, como si fuera un niño. De una familia pobre, multiparental, trató de salir del pueblo, y a los 14 años se puso a trabajar en la construcción, ya que lo llevaron al ejército, y a los 18 años lo llevaron a Afganistán, ya que resultó gravemente herido, y su patria por esto, ni honor ni dinero, resultó innecesaria para nadie, ya que reunió a tipos fuertes de la misma cantidad de afganos y tomó el control primero de los suburbios nativos de Sayansk y luego de parte de la región. Mientras traté de orar por los pecados y creé una fundación para la ayuda de los niños enfermos que tampoco eran necesarios en los años 90. Intenté vivir honestamente, le confesé a Serga, pero el Estado no me dio la estructura de que la gente en él no vive, sino que existe, sin derechos, sin perspectivas. Así que cambié todo lo que pude y como pude a mi alrededor. Resumió y bebió un vaso de vodka con un sorbo. Sí, Dato podía permitirse el lujo de beber alcohol en prisión.
Con la ayuda de sus compañeros de armas, encontró que presionar al jefe de la colonia y organizó condiciones de detención que no todos pueden permitirse. Alcohol caro, cigarrillos, móviles con internet e incluso niñas fueron encarceladas. Recibió a los invitados de dato en la prisión de los Luchs. Era un sitio de construcción vacío no lejos del taller de carpintería, donde trabajaban los prisioneros. Antiguamente allí se hacía vida laboral, pero antes fue remodelado en forma de tráiler, en el que las estrellas de cine descansan en el plató. Suzuko prisioneros, una bañera con bañera, no ducha, una cocina con refrigerador, incluso un televisor, aunque pocas personas lo vieron personalmente, la autoridad se llevó a los elegidos, y eso no se difundió ni en el interior ni en el momento de la visita. El invitado más frecuente era Serga. Aprovechó la especial ubicación y la confianza de Dato. A pesar de la vida bastante cómoda y confortable en la zona, Serga contaba los días antes del final del mandato. Todavía quedan más de 2 años. Olia tendrá 7 años cuando salga, dijo Sergei. Esta es ella irá a la primera clase. ¿Podré llevármela? Quizás Poudo se lance antes. Ya casi ha cumplido la mitad del plazo, y ahí pueden ser amonestados. Pensó el hombre. Aunque tenía un santo patrón influyente en su rostro, Sergei no se permitía cosas innecesarias. Se comportó como un habitual. Intentó encontrarla en sus canales, pero ella era como una gota de agua. Mamá tenía prisa por venir a la colonia, pero Serga dijo que el camino desde la región de Briansk hasta Arcángelsk era demasiado largo, más de 1.500 kilómetros desde Novosikov hasta Karyazmay. Entonces, Svetlana Andreevna escribía y llamaba constantemente, le preguntaba a su hijo sobre sus asuntos y le contaba sus tranquilas preocupaciones y alegrías de jubilado. Envió paquetes, con dulces, galletas, chocolate y, a los frutos secos comprados, se le agregaron manzanas secas del jardín de la tía Katia. No solo daban sabor, sino también aroma, que recuerdan a los viajes a la región de Bryansk en la infancia, a la ligereza y el descuido de esa época. Fue estrangulado en la gris vida carcelaria. Chicos. ¿Qué han hecho? Iván, el programador, casi llorando, irrumpió en la cámara. Mataron a Masa. Era temprano en la mañana y los prisioneros acababan de despertarse. Algunos fueron a lavarse, otros ya estaban vestidos. Pero, según Iván, el sueño matutino se les escapó incluso a aquellos que todavía estaban perezosamente acostados en sus camas. ¿Quién mató? Habla bien, se distribuyó por todos lados. Masa era una cabra de una pequeña granja. Incluso aquellos que no trabajaban allí sabían que a esta cabra blanca le gustaba escapar de la persecución, pedir comida a todos los oponentes, ser juguetona, mirar con ojo astuto. Era respetada por su carácter libre y amoroso y, por supuesto, todos disfrutaban de su sociabilidad. La muerte de Masa conmocionó a los hombres, porque en el espacio cerrado que era una colonia, la gente está muy apegada a todo lo que está vivo. Aquí están los bastardos, escupió Nikolai. Fue elegido por ella porque ni siquiera necesitaba que la engañaran. Ella se acercó a él, seguramente, un alma amable, curiosa. Habló con una voz extraña, áspera de tirador de larga distancia, con la vista de que el hombre estaba a punto de llorar. Los hombres fueron a solucionarlo. De repente, dijo Serga, nunca había sido conductor. Pero también estaba indignado por la cruel muerte de una criatura inofensiva. Estas palabras le fueron recordadas durante el interrogatorio unas horas más tarde. Terminó en una pelea masiva. Algunos gritaban que tenían una tradición de sacrificio, sin ella la fiesta sagrada no es fiesta. Los defensores de las cabras también gritaron en respuesta que valía la pena hacerlo con sus tradiciones. El torrente de insultos se convirtió en una lluvia de golpes, la unidad médica del penal se llenó de gente con torceduras, hematomas y narices rotas. Uno incluso mordido, alguien así, lo vengó por la cabra. Porque sus palabras fueron el motivo de su acción. Muchos también vieron cómo golpeaba con ira al menos a algunas personas. Todo acabó mal. Serga fue acusado de cometer un delito por odio religioso y se le añadieron otros 2 años de prisión sin derecho a multa. Alégrate, el guardia que luego le dio el procedimiento dijo que solo fuiste condenado por un delito. Si te hubieran reconocido como organizador de disturbios, obtendría más y me instalaría en Sesbov durante mucho tiempo. Los siguientes 4 años, Serga tuvo que explicarle a alguien culpable en que se había equivocado, enseñar a los recién llegados las reglas de la prisión. Al mismo tiempo, la línea no pasó, ya no agitó los puños, trató de comportarse decentemente para no ganar un nuevo mandato, el destino no estaba a su favor. Un día nublado de julio, finalmente salió a la libertad, que aún no sabía cómo disponer. Fue al hotel, alquiló una habitación y pidió una pizza que no había comido en 5 años. Luego se acostó en un baño tibio. Poco a poco empezó a acostumbrarse a la realidad fuera de los muros de la colonia.
En silencio y tranquilidad, sin mucha gente alrededor, y la necesidad de seguir el estricto orden del día. Pensó en el dolor, se acercaba el día de su nacimiento y Serga decidió que lo primero que debía hacer era visitar a su hija. Y si Daza interfiriera, recuérdele sus derechos de paternidad, era el padre adoptivo del niño. Pero se desconocía dónde Daza. Al día siguiente, el hombre volvió a su antiguo apartamento. La puerta fue abierta por desconocidos que aseguraron no saber nada de los antiguos dueños. El mismo resultado se produjo también después del viaje a la dirección de la madre. En los canales oficiales, Serga no pudo descubrir nada, ya que Daza se divorció de él mientras estaba en prisión y nadie tenía derecho a informar sus datos a su exmarido. Tuve que usar las conexiones de dato. Me dijo los contactos de las personas que necesitaba, que estaban por todas partes, y Serga pidió ayuda. Buscaban con dificultad una criada. Resultó que se había mudado a Rybinsk, a su ciudad natal. Pero, a juzgar por la información recibida, ella no vivía en el departamento de sus padres, sino en uno alquilado, por lo que fue difícil encontrarla. Además, la mujer vivía sola, no está claro dónde estaba el niño. Sergei se puso en marcha. Desde la estación de tren hasta la casa donde vivía Daza, Serga conducía un taxi, pensando en cómo entablar mejor una conversación con su ex esposa. Por un lado, quería gritarle a Daza, encontrar su punto débil, vengar a su madre, que fue expulsada de la casa y, por supuesto, devolverle su hogar. Por otro lado, imaginaba que en unos 10 minutos conocería a su hija mayor, podría abrazarla, casi como a un primogénito, y su corazón se derretiría. A primera vista, se deslizó por el magnífico monumento, que se veía desde lejos, detrás del tejado. Era una escultura de la local Ges, la madre del Volga. ¿Y sabes qué se suponía que estaría aquí primero? Los trabajadores y la granja colectiva. Los muy famosos serios distrajeron al taxista. ¿Qué tipo de historia? No escuché. Serga preguntó con interés. Y esto fue a finales de los años 30. Entonces se organizó nuestro Ges. Aquí está el monumento. Querían ponérselo inmediatamente. En nuestro periódico local publicaron un boceto de cómo quedaría todo junto. Bueno, resultó que la escultura ya estaba lista, y el Ges no. Como siempre, lo tenemos en nuestro país. Los trabajadores de la granja colectiva fueron llevados a París para una exposición, la mostraron en la VDNK de Moscú y nosotros construimos todo. Bueno, eso es todo. Los moscovitas apretaron la escultura, el taxista se rió. Entonces dejaron a una pareja en el VDNK y trajeron a una mujer solitaria para que arara el río hasta nosotros. Estoy bromeando. La madre del Volga sigue siendo un símbolo, esa figura se mantiene. Y para mí es simbólico, afirmó Sergei. Estoy buscando una madre aquí también. En poco tiempo para conversar, llegamos al destino. Sergei salió por la entrada derecha y se detuvo para pensar de nuevo cómo comportarse cuando se encontrara con Daza y Olia. En la entrada sucia había gatos y gatos. Debajo de las puertas estaban las alfombras arrugadas. Todo parecía muy pobre y vacío. De alguna manera no está en el estado de Daza, pensó Sergei y presionó el botón de llamada. Él guardó silencio. Al parecer estaba roto. El hombre llamó a la puerta, primero en voz baja y luego con más insistencia. ¿Qué? De repente se abrió la puerta y Serga apenas logró saltar. Con el vestido verde lavado, su rostro era casi del mismo color, un color tierra verdoso. ¿Seriosa? De repente ella exhaló. El hombre quedó atónito. Era Daza. Era imposible reconocer a la niña floreciente en la mujer muerta. Solo sus ojos estaban vivos. La falta de participación en ellos fue reemplazada por emociones, miedo mezclado con alegría. ¿Entraré? Solo preguntó el hombre. Daza se hizo a un lado en silencio. Lo dejé entrar. ¿Dónde está Oleg? Oleg no existe. Dijo Daza con calma. Ahora Sergei guardó silencio, esperando la continuación. Ella no vive conmigo. La entregué al internado. Así es como. ¿Con el padre y la madre vivos? Bueno, está bien, me senté, ¿pero qué molestaste a tu hija? La caballería estaba asustada. Dijo Sergei enojado. Sí, de todos modos no empiezan. Vivo solo. Este no es el caso, dijo Daza y contó lo que le pasó en estos 5 años. El último abogado que la ayudó a conseguir un lugar para vivir fue Sergei y Svetlana Andreevna, donde vivió durante unos 2 años. Estaban unidos por dinero. Comenzaron un pequeño negocio de flores e invirtieron dinero en un apartamento en un edificio nuevo. Todo estaba arreglado para ambos. Pero cuando el abogado decidió buscar un amigo más joven, hábilmente dejó a Daza sin dinero.
Lentamente, con diversos pretextos, fue entregando documentos a la mujer que ella había firmado sin leerlos, pensando que se trataba de un informe normal y corriente. Entonces ella, de hecho, le escribió a mano todas las propiedades. Ni siquiera tuvo que hacer nada, como en el caso de Seriosa y su madre. Daza se quedó sin medios para existir, con su hija en manos. En ese momento su madre murió y su padre comenzó a beber y no pudo ayudar a su nieta. Era simplemente peligroso dejarla con él. Entonces recordé a tu madre, por supuesto, cómo se preocupaba por Oleg y cómo me ayudó. Pude ir a trabajar, admitió Daza, pero el tren se fue, después de todo no la llamarás para pedir ayuda. Al menos deberías haber preguntado. Ella adora a Oleg, tal vez ella te hubiera ayudado a ti, no a ti, el niño. ¿Por qué dárselo al orfanato cuando hay una abuela? Oh, me da vergüenza mirar a Serios a los ojos, y a ti también. Ahora rezo por los pecados, dijo Daza. Luego solo prestó atención al hecho de que hay muchos íconos por todas partes. Estoy muy enferma, continuó la mujer. No hace mucho que me fui. No quiero irme con el alma negra, aunque el infierno me espera por el asesinato. Por primera vez, Daza admitió el crimen. Y maté por nada, me enojé cuando me llamó perra. Fue entonces cuando dije que teníamos que darnos prisa con él. Él no sabía que yo estaba casada. Rezo por su alma todo el tiempo. Y no tengo perdón. No me arrepentiré ante él. Puedo serlo antes que tú. ¿Cuánto dolor te he causado? Perdóname. Dijo Daza de repente y cayó sobre los pies de Serga. Se abrazó las rodillas, se tocó la cara y siguió diciendo algo sin cesar. Dios, espera, cuéntamelo todo en detalle. Serga la levantó de sus rodillas y la sostuvo. Daza descubrió la oncología hace un año, por accidente. Ella era vendedora y ganaba medio salario para tener la oportunidad de conocer a Olieka del jardín de infancia. El trabajo no fue difícil, era un Airbnb en un centro comercial. Los clientes iban allí un poco y durante parte del día Daza simplemente se sentaba y miraba las redes sociales. Y por alguna razón estaba muy cansada. Una vez, después del trabajo, saltó a la tienda de al lado para probarse un traje de baño. Ella pensó. Aunque no hay dinero para el resort, pero puedes ir al Volga con tu hija más a menudo, y ella misma respirará aire fresco, y luego su cara ya está gris, y el bebé nadará y se iluminará. Arriba. Y en la sala de recepción encontró un bulto en el pecho, denso y bastante grande. Ella fue al ginecólogo y este se asustó y le dijo que le hiciera el examen urgentemente. Le dio a Kipa instrucciones para realizar las pruebas y, después de recibir los resultados, se los envió al oncólogo. Que Daza ya tenía la etapa 3. Hubo una operación después de la quimioterapia. Todo fue inútil, no había esperanza. Daza dijo con calma, estaba claro que ya se había calmado con el diagnóstico y las oscuras perspectivas. Le di a Olia al internado, ni siquiera podía cocinarle la comida cuando había química. Me desgarraba constantemente, se oscurecía en mis ojos. Mi padre vino y me ayudó, pero yo estaba todo el tiempo medio borracho y acostado en la cama. ¿Qué clase de familia es esta? ¿Qué tipo de cuidado para el niño? Está mejor en el internado. Entendí. Bien, ¿dónde está ella? Vamos. Averigüemos qué tan rápido podemos llevárnosla. Te ayudaré. Al menos no me privaste de la patria potestad. No viniste a la colonia para recibir notificaciones. No, no estoy tan loco. Aunque rompimos y fui muy malo contigo. Pero sabía lo que pasaría. Sabía que cuidarías de ella. Vaya usted mismo a la reunión ahora, por favor. Solo toma los documentos. Lo siento, no puedo. Me siento mal por todo. Estaré en el camino. Ella está aquí en Rybinsk. La visité cuando pude. Serga llamó un taxi y se dirigió a la dirección. Un bebé lloraba en el territorio del orfanato. Serga intentó encontrar a su hija entre una fila de niñas de su edad que andaban en patines y en bicicleta por el estadio. Miró la alegre colina de la ciudad infantil con columpios, toboganes y escaleras para subir. Ella creció, pero ahora todavía no conozco a mi propia hija. Sonrió y se dirigió hacia el director, pensando que sería más rápido. El director, al enterarse de por qué había venido el hombre, lo miró largamente y le pidió que se sentara. Ya sabes, no existe Olia. Ella comenzó a recoger las palabras con cuidado. Ya no existe Olia. Por la noche tuvimos un incendio en el dormitorio. Debieron jugar con cerillas o encontraron el encendedor. Los investigadores suponen que los niños estaban escondidos y lloriqueando en la habitación de la casa, porque ésta estaba primero iluminada. Y había papel higiénico, equipo de limpieza y todo tipo de cosas, y luego empezó a echar humo. Y el humo era muy fuerte,
probablemente por la química. Intentamos sacar a los niños, pero no fueron vistos. El espeso velo negro colgaba, gritábamos, llamábamos, sacamos quien podía. No salvamos a Olia. Como resultó más tarde, se escondió debajo de la cama, aspiró humo y perdió el conocimiento. No pude pedir ayuda. La encontramos, pero los médicos ya no pudieron quitárselo de encima. Perdónanos, gritó la mujer. Ante Sergei, las palabras parecieron atravesar alguna pared, y desde lejos, amortiguadas y con retraso. Espera, tal vez sea un error. ¿Cómo es esto hoy? Serga salió caminando del orfanato. Vio a los niños y casi salió corriendo hacia el territorio. Fue muy doloroso para él verlos. Están vivos, riendo, a pesar de la tragedia. Y Soliki ya no está. Ya no hay esperanzas, planes que puso en prisión, esperando un encuentro con su hija. Cuando se acostaba en la cama por la noche, no dormía, pensando en su destino. ¿Cómo irá a la escuela? ¿Qué profesión elegirán? ¿Con quién se casará? Iba a dedicar su vida a esta chica. ¿Qué debería hacer ahora? ¿Por qué vivir? En un estado de completa desesperación, llegó a Dasa. Tú, nos arruinaste a ella y a mí, gritó, tragándose las lágrimas de rabia. Si no me hubieras enviado a prisión, Oleg no habría ingresado en el internado, yo me habría ocupado de ella. Serga. Merezco todo esto, Seriosenka, estoy enojado, solo traje desgracias a todos, incluso a Olika. Dasa habló en voz baja y con cansancio. Y no puedo cambiar nada, tengo que arreglar todo tarde. No tengo más tiempo y no tengo más hijas. Con estas palabras, la mujer parecía haber perdido sus últimas fuerzas. La lástima se apoderó del alma de Sergei. Ayudó a Dasa a llegar a la cama y le trajo el analgésico que ella pidió. Luego fue a la cocina, preparó té para ambos, se metió en el refrigerador, preparado con lo que parecían sándwiches encontrados, pero cuando regresó con la comida a la habitación, Dasa ya estaba dormida. Durante varias horas, el hombre pasó sentado en una silla junto al torcer, semidesnudo, prácticamente sin moverse, para no despertar a Dasa. Recordó aquel día tan divertido en la casa de campo con Oleg hace 5 años. Fue la última vez que vio reír a una niña. Este día fue el último día feliz para la niña. Y él también. Luego estaba el hombre muerto, la prisión, la separación del padre de la hija durante muchos años, los nuevos encuentros interminables. El hombre lloró en silencio de pena, pasando por alto sus recuerdos. Miró a Dasa y luego sintió algo sospechoso. Al principio ni siquiera entendió qué era. Al mirar más de cerca, notó que la mano de Dasa estaba abandonada y colgando de la cama. Y la mujer no intenta cambiar esta posición tan incómoda. Un sueño profundo y una conciencia sucia, pensó Sergei. Se acercó para arreglarse la mano y vio que Dasa no estaba durmiendo. Un chorro de saliva brotó de su boca entreabierta y no se escuchó respiración. Tenía los ojos entrecerrados. Se apresuró a llamar a la ambulancia. Los médicos que llegaron declararon la muerte. Dasa tomó demasiados analgésicos. Al parecer, habiendo decidido que tras la muerte de su hija no tenía más por qué vivir. Han pasado 15 años. Serga iba a celebrar su 45 aniversario en un círculo reducido. Se suponía que vendría mamá, que vivía con su hermana en Novosibkov. También llamaron a un par de amigos del trabajo con esposas. Ahora el hombre trabajaba en la editorial como editor. Pero el invitado principal debía ser Dato, su compañero de prisión. La autoridad criminal fue puesta en libertad unas semanas después, cuidadosamente, el día del nacimiento de Serga. Desde el 21 de junio el 20 en la colonia ya estaba ausente. El resto lo cubrió estando en prisión hasta el juzgado, donde cuentan el día por 1,5. Otra persona fue a las vacaciones no como invitado, sino que, por el contrario, fue recibida. La dueña de la velada fue Tanye, la misma Tanye que dejó a Serga del instituto y luego se llevó. Después de su muerte, la mujer comenzó a mimar a Sergei, dándose cuenta de que esta era su única oportunidad de conseguir finalmente al hombre de sus sueños. Trabajó duro y diligentemente. Logró el hecho de que durante los últimos 7 años vivieran juntos. También fundó Sergei y la editorial. El trabajo resultaba aburrido, no para escribir, sino para leer los textos de otros autores, a veces grafomanos, que también necesitaban dar una cortés reseña como respuesta. Pero el salario era muy bueno. Y Tanye no estaba mal, pensó Serga, ahora parece estar en el lugar de Dasa. El amor apasionado de Tanye por Tanye fue bastante apreciado por un buen amigo, un socio confiable desde el principio. No tuvieron hijos. Sergei estaba categóricamente en contra, lo consideraba una traición hacia Kolivka. Y Tanye no tenía ningún deseo de vivir la vida juntos hasta el final. La estancia conjunta continuaba.
Este año compraron una casa en un pueblo, no lejos de la ciudad, se instalaron un poco y decidieron celebrar allí el aniversario, junto con la Nochevieja y la liberación de Dato de la cárcel. Mamá vino a ayudar con los preparativos para la triple celebración en unos días, y el día señalado Dato llegó primero. Bueno, querida, celebremos. Tenemos unas grandes vacaciones. Imitando un acento georgiano, dijo, hoy seré un tomad. Sabes que mis compatriotas no son payasos que entretienen a los invitados con 3 aplausos, 3 toques, sino la persona más importante que dirige todos los eventos, todas las conversaciones y hace todos los brindis. Claro, pero no como tú. Dijeron unas palabras y bebieron, aquí hay todo un arte. Pero vamos, el artesano. Vamos a probarte en los negocios, se rió Sergei. Luego llegaron los demás invitados. Kiki se encontró con una colega de la editorial al final del metro y la llevó en coche hasta el pueblo. Ella comenzó a aletear, a recoger sobre la mesa, al mismo tiempo que mostraba la casa, un poco alardeando de tan sólida adquisición. Dato y Sergei continuaron la conversación, bebiendo coñac. ¿Y sabes qué? El jefe de nuestra principal fue preso, preguntó Dato. ¿Qué es? Al jefe de la colonia, y no lo creerás, por mi culpa. Bueno, porque me dio tanta libertad, con una casa separada, no una celda, con entretenimiento y todo tipo de travesuras. Le agradecí lo mejor que pude, ayudé lo mejor que pude, resolví los problemas, me cuidé, pero mi vida en Malina terminó poco antes de partir. Vinieron a buscarlo del FSB. Los esperó y se dirigió tranquilamente al pub, como suele decirse. Pensaron, por cierto, que fui yo quien le prendió fuego, pero ¿por qué iba a hacerlo? Me sentaba bien con él. Ahora está bajo arresto domiciliario y la investigación continúa. Y el exdiputado, nombrado nuevo jefe, no me tocó, no concertó reunión, se trasladó a una celda ordinaria y me dejó pasar tranquilamente el mandato hasta el final. Tras aceptar que no estaba destinado a oídos extranjeros, el hombre se dirigió hacia los demás invitados. La velada fue divertida, pero todos disfrutaron de las bebidas, la comida y la conversación. Y ahora mi regalo. Gorda anunció Dato. Aunque no es exactamente un regalo, sino una inversión, querida. Quiero ofrecerle abrir mi editorial. Sergei no pudo encontrar nada que responder. Solo miré al camarada con sorpresa. Lo explicaré. Estoy dispuesto a prestarte dinero, invertir en negocios. Bueno, aceptaremos los términos, como socios iguales. Quiero que crezcas, no que te limpies los pantalones en tu trabajo actual. Quiero que ganes dinero, no que recibas un salario. Aquí tienes ese deseo para tu cumpleaños, con ayuda material para ganarte la vida. Sé que no aceptaría el dinero si te lo diera, pero ¿qué tal la inversión? ¿Puedes aceptar hablar? Estaba mirando astutamente a su amigo con una sonrisa. Por supuesto, estuvo de acuerdo. Los amigos tomaron primero no la literatura, las novelas y los libros para niños más populares, sino la ciencia. Comenzaron a publicar libros de texto, monografías, libros de texto, enciclopedias. Y se ganó una buena reputación. Sus publicaciones se encontraban en muchas instituciones educativas y científicas, y literatura científicamente popular, seleccionada de manera competente y diseñada con alta calidad, y en el proceso comenzó a considerarse un buen regalo. Decidieron dedicarse a la prosa artística, someter a prueba a un par de escritores jóvenes, apoyarlos y comprobar sus talentos para ver cuán beneficioso es el desarrollo de esta dirección. El asunto era importante y Serga decidió no dejar la selección de autores a la conciencia de los editores, sino leer personalmente los manuscritos, con lo que la editorial colapsó instantáneamente las creaciones jóvenes y ambiciosas. En algún lugar se rió, en algún lugar incluso lloró por el nivel de habilidad de los escritores novatos. Pero una obra realmente lo atrapó. Alguien, bajo el seudónimo muy original de Masa Ivanova, envió un manuscrito, cada línea del cual a Sergei le parecía proveniente de su corazón y de sus recuerdos futuros. Mamá no amaba a papá. Ella los usaba y yo lo amaba. Mamá hizo que papá estuviera en prisión en lugar de ella. Mamá robó el departamento de mi abuela. Mamá ukrala psek cabo ya liubila, izdala menia v deton. Mamá umireit, dedus capillot, kak nesit dalse. Napisan tekst ve griega eleoteimen y malenkeli de bochki, nos kakimi to ochem soslami chustvami. En napaminal pasteli utolinat propustiu barshich, tolinair no super. Y chembolsich serichitol, chembolsich para salsitomu, kek historia napaminait yubosisn. Bailo ochen nogo nuansov, katorich moglas night tolko. El hombre ni siquiera se llamó a sí mismo por su nombre. La narrativa era abstracta, modernista, un poco confusa, pero muy larga. Y el hombre no podía entender por qué. Porque el trabajo está bien escrito y vale la pena publicarlo. O simplemente porque casi en los detalles se describe su destino.
Después de leer, inmediatamente llamó a su asistente y le pidió invitar al autor a una reunión. Después de 10 minutos, volvió a leer. Él la llamó y ella se alegró de saber que vendría en cualquier momento. Le dijo que viniera pasado mañana y que estaba libre el jueves. Serga sintió y realizó su trabajo rutinario, pero su corazón estaba triste. Su alma no estaba en su lugar. ¿Y si fuera Oleg? Por primera vez se atrevió a pronunciar ese nombre. Por supuesto, fue muy estúpido de su parte esperar que ocurriera un milagro y que su hija estuviera viva. Después de todo, él mismo estaba en el orfanato, hablando con el director. ¿Por qué mintió? Pero de repente algo se confundió. ¿Y si Oleg no muriera? Serga tuvo pensamientos. ¿Y si no podían volver a acercarse? Dasa murió, drogaron a su padre y luego murió. Me alejé de todo esto, de repente, pero ha pasado mucho tiempo. Oleg me habría encontrado si estuviera viva. Su cabeza estaba destrozada por suposiciones contradictorias, lamentó no poder aclarar nada todavía. Después de todo, tuvo que esperar 2 días más para la reunión. El hombre tenía confianza en sí mismo, pero la madre decidió no decir nada sobre sus repentinas esperanzas. La anciana acababa de recuperarse de la terrible pérdida de su nieta. Toda su vida recordó a la niña indefensa, criada en el amor y la ternura, de la que el destino fue tan cruel. Por eso, a diferencia de muchas madres, ahora no dudó en preguntarle a su hijo cuándo irían sus nietos. Ella entendió que este era un tema doloroso para él. Y ella misma no estaba segura de poder amar también a otro niño, sin importar cuál fuera su propio hijo. El jueves, Serga llegó a trabajar antes que los demás. Casi no durmió por la noche. Simplemente no pudo y se quedó con la cabeza vacía hasta la mañana. El día anterior, por la noche, Tanje finalmente se dio cuenta de que algo malo le estaba pasando. Él estaba temblando por su dirección, completamente inmerso en sus pensamientos, pero ella no obtuvo la respuesta a la pregunta de qué sucedió. Por la mañana, Serga literalmente salió corriendo de la cama y rápidamente se lavó, rechazó el desayuno y se fue a trabajar. Estaba sentado en su oficina y no podía concentrarse en nada. Escuchaba el tic-tac del reloj contando el tiempo antes de la reunión. La chica resultó ser puntual. Exactamente a las 2 en punto, como estaba previsto, Serga escuchó voces detrás de la puerta. Su asistente entró para preguntarle si podía dejar entrar al invitado. Serga asintió, fingiendo estar inmerso en el estudio de los documentos. Cuando entró la niña, tuvo miedo de mirarla de inmediato. Oleg, afirmó su nombre favorito. El silencio se hizo más estricto. Levantó bruscamente la cabeza y... No, no era ella. No su chica. La linda chica con el cabello pintado de azul lo miró cuestionadora y un poco tímida. Pero el albín puro de repente nadó en la sonrisa de Serga. La niña se rió amablemente en respuesta y de repente resopló. Y en ese momento, la tensión de los últimos días desapareció de Sergei, como si no hubiera estado allí. Y sus frágiles esperanzas se rompieron, pero por alguna razón no le dolió. Como si fuera una despedida definitiva a imagen de una hija, dulce y tranquila. La niña se presentó como Sonia. La invitó a sentarse, la conversación transcurrió inesperadamente. Sonia, ¿de dónde sacaste esos detalles en el libro sobre el internado? Sobre las relaciones con los padres. ¿Es esta tu experiencia personal? Solo me recordó una historia. No es un plagio. La niña puso sus ojos tan azules como su cabello. No sospecho de ti. Hay muchos lugares en tu historia que ya conozco. Es decir, están interrelacionados con una historia de mi amigo Serga. Todos los tristes acontecimientos de mi destino no se los cuento a mi esposa. El caso es que vivía en un internado. Largos, 7 años y hasta el último de nuestras vidas. Y una niña me contó su historia. Fuimos muy amigables con ella. Sergei tenía frío. ¿Cómo se llamaba la chica? Presionó. Olia, Olika, así que se pidió llamar. Ella dijo que su papá llamó. Serga Anatolievich, ¿qué te pasa? Esto es lo último que escuchó el hombre. Despertó en el suelo junto a su mesa. El asistente estaba dando vueltas. Le roció agua con un vaso. El contador que lo había sacado de algún lugar gritó a la puerta, dame un poco de alcohol, ¿lo tienes? Abigail le sacudió los hombros en silencio y lo miró con los ojos azules muy abiertos. Oh, qué vergonzoso, dijo Serga, que yo, un hombre sano, estaba aturdido. Ajá, confirmó Sonia. Sus ojos estaban llenos de ansiedad y preocupaciones inesperadas. Al parecer, los sentimientos de nerviosismo ante la reunión todavía sacudían a Sergei. Se levantó, tenía la cabeza un poco mareada. Sonja, lo siento, pero continuaremos nuestra conversación mañana, digamos. Se volvió hacia la chica.
Necesito contarte algo y espero que también me aclares algunos puntos. Al día siguiente se reunieron en un café y conversaron durante varias horas. Sergei hablaba de su vida, Sonja de su destino. Resultó que la niña casi muere en ese terrible incendio en el internado, y resultó que así estaba en el orfanato. Sus padres murieron casi inmediatamente después de su nacimiento. Les gustaba el alpinismo y, en el camino, se separaron de la roca. En el terreno de las jóvenes que solo habían dado vida al niño, encontraron a quienes se tomaban de la mano. Quien cayó primero y quien no soltó al otro, eso ya no se encontraba, y no era necesario. Y la huérfana Sonia, fue criada por su abuela, y cuando ésta murió, la niña fue ingresada en el hospital. Eran amigos cercanos de Oleg y originalmente hablaban de sus abuelas. Ambas niñas con cálidas sonrisas recordaron cómo las criaron, cómo las mimaron, pero también siguieron las reglas. Los niños rápidamente se hicieron amigos y hablaron durante mucho tiempo sobre todo lo relacionado con el mundo. Oleg habló de su infeliz vida con su madre, que era más importante que un hombre, no una hija. Sobre su amado papá, de quien estaba separada. Sonia literalmente golpeó la memoria de las palabras y emociones de Oleg, tan sincero y comprensivo era el dolor del niño por el hecho de haber sido privado de una vida normal. Parecería simple y común, pero Sonia no tenía tal cosa. La niña era huérfana desde la infancia y no recordaba a sus padres en absoluto. Por otro lado, la mamá y el papá de Oleg estaban vivos, pero ella todavía estaba en el internado. No puedes escapar del destino. Sergei y Sonia empezaron a pasar mucho tiempo juntos. Se reunían los fines de semana y normalmente simplemente caminaban por la ciudad y hablaban. Primero sobre el dolor. Sergei era codicioso, captó cada detalle de la corta vida de su hija sin él. Luego pasaron cada vez más a su vida actual. Hablaron de eventos importantes y no muy importantes, compartieron planes. Sonia se sintió atraída por un hombre adulto. Toda su vida la pasó sin su padre y sin sus seres queridos. Solía confiar únicamente en su fuerza, sin contar con la ayuda de los demás, para que no sufriera más dolor por la pérdida. Y ahora tiene apoyo, atención y cuidado. Su novela se imprimió en la editorial Sergei Datov y la impresión se compró bien. Sergei le instó a escribir el próximo libro. Tienes una buena palabra, ahí está tu estilo, señaló. No sobrecargas al lector, pero hay pensamientos muy profundos, por lo que no es de extrañar que sea Sofía, que significa sabia. Sonia estaba avergonzada, aunque estaba contenta con los elogios. Esa tarde, después de varias horas de caminata, ya estaban helados. Después de todo, ya era finales de octubre y la niña accedió a ir a tomar el té con Sergei en el apartamento de la ciudad, que estaba vacío después de su traslado al pueblo. Y de alguna manera, por supuesto, resultó así. Que no les estaban sirviendo bebidas, sino un abrazo. Después de esa noche se convirtieron en pareja. Por supuesto, estaban jugueteando en la editorial. Encontró una chica para él, que le vendría bien a su hija. Como si fueran pocas mujeres, ella fue la primera. Dejó a Tanya sola, otra recogió, y ella lo siguió mucho, y eso, y aquello, y cariño, y cena, y siempre cerca. Eran hombres desagradecidos, resumió el tercero. Pero la niña le agradece, aparentemente, de todo corazón, que la esté promocionando tanto. Es una especie de falta de nacimiento, falta de tribu, y los negros ya le han entregado el segundo libro. Incluso Tanya se hizo cargo de la situación, observando cómo cambiaba Serga. De una persona perdida que había soportado una vida feliz, pasó a ser un hombre optimista y hecho y derecho. Las amigas también la trataron con bastante benevolencia ante Valera. Hubo temas comunes de conversación y con mucho gusto visitaron su acogedor apartamento, que compraron recientemente. Y la casa en el pueblo que adquirieron con Tanya Serga la dejó la mujer en señal de agradecimiento por los años pasados juntos. Unos 6 meses después se casaron y esta vez, aunque bromeaban, mantuvieron todas las señales. Y casado, y ya había criado a los hijos de los gemelos. En la boda, volvió a llamarse Tomodoy y la festividad fue una celebración. Luego todo quedó recordado durante mucho tiempo, pero sin exceso de atmósfera. Pasó un año, Sonia saltó a la habitación, ¿te apetece un té? Ah, tomemos un café mejor, respondió Sergei. Me gustaría trabajar 1 hora y media más, casi termino de escribir, quedan un par de páginas. Sergei escribió un libro sobre su vida. Sonia lo convenció de que una experiencia como la suya no se puede perder, que su historia única tal vez evitará que alguien sienta un amor ciego, lo ayudará a apreciar lo que tiene y le dará la esperanza de que al final todo estará bien. Sonia. Es decir, el final feliz estará en mi libro, Serga recordó ahora sus palabras sobre el final feliz. Voluntad. Sonia parpadeó y se acercó a él, tomó su palma y se la puso en el vientre. Aquí. ¿Sientes?
Él la miró con ojos felices. ¿Esto es cierto? Estoy tan feliz. ¿Quién está con nosotros? ¿Niño o niña? No lo sé todavía. Ella sonrió suavemente. Mañana tendremos la primera UCI con vosotros. Vamos a conocer a nuestro bebé. Selga abrazó fuertemente a Sonia, cerró los ojos y sintió que lágrimas de felicidad corrían por sus mejillas.